en este capítulo, por ahí, ya lo dije, ¿no? Pero lo repito, eh, uno va tratando de condensar un montón de conceptos medio que parecen aislados, no son aislados, pero bueno, que parecen muchos y que van rellenando determinados lugares, para bueno, poder después utilizarlo en lo que en lo que va a ser el diseño de los controles. Pero el tema real, la realidad es que este tema, este capítulo 3 que es el de sistemas dinámicos, incluso cuando uno analiza la estabilidad, y la invarianza y todas esas cosas, y los equilibrios y demás, nada, bueno, podría dar para un curso si uno lo dota o da para un curso si uno lo dota de los ejemplos, de los casos concretos y demás. Entonces, bueno, tengan en cuenta ese detalle de que por ahí se condensan bastante los temas y cada uno de ellos da para profundizarlo un poquito según sea el caso y el interés de cada uno, digamos, o para qué se lo va a utilizar. Nosotros más o menos tratamos de ordenarlo dentro de lo que podemos para dejar el camino allanado a lo que viene después, que es el diseño de controladores de tipo avanzado, es decir, controladores basados en optimización, MPC, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso sí nos garantizamos de que no dejemos ningún hueco allí para poder después eh, caracterizar bien los sistemas dinámicos, tanto en la caracterización de sus equilibrios como en su condición como en la estabilidad de estos equilibrios o conjuntos invariantes, para después poder usar esa caracterización en el diseño de los controladores, sobre todo para garantizar cosas, digamos, ¿no? Después, cuando acabamos de hacer los controladores, nos vamos a ocupar de justamente garantizar que esos controladores, cuando cerramos el lazo, sean estables, ya como con el lazo cerrado. Y bueno, y van a ver que para eso vamos a necesitar de todos estos conceptos que vamos a ir viendo ahora. Entonces, bueno, lo que toca ahora es la segunda parte del capítulo 3, por eso le llamo capítulo 3.2, que es en general el tema de la estabilidad, que es bastante caro a nuestros intereses, digamos, todo lo que es la estabilidad de sistemas dinámicos. Esperen que voy a poner la pantalla completa. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es primero una somera introducción, después ya vamos a pasar directamente a lo que es la estabilidad que más vamos a utilizar, que es la estabilidad asintótica global, que se compone de dos conceptos fundamentales, que es la estabilidad epsilon delta y la atractividad, y vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver después diversas formas de estabilidad para generalizar un poco la cosa y estar atento a las formas que puedan ir apareciendo de estabilidad en los distintos problemas. Después vamos a, bueno, un pequeño paréntesis para ver lo que es la estabilidad asintótica global usando lo que se conocen como funciones KL, que ya enseguida vamos a introducir, que es una forma, digamos, alternativa. Vamos a ver la atractividad y la estabilidad en general para sistemas con restricciones, no agrega demasiado, medio que lo que va a pasar cuando, a diferencia de lo que pasaba con la controlabilidad, donde las restricciones cambiaban bastante el escenario, bueno, acá ya está todo medio definido en términos de conjuntos, la estabilidad, entonces, bueno, cuando pasamos de los sistemas sin restricciones, sin consideración explícita de los límites de la variable, a considerarlos, en ese caso, bueno, vamos a tener que tener algún cuidado cómo definimos la estabilidad y desde dónde vamos a permitir que partan los estados esos que vamos a querer que converjan y que vamos a querer que no se alejen, etcétera, etcétera. Bueno, después sí vamos a pasar a la teoría de estabilidad de Lyapunov, que como sabrán o habrán escuchado por allí, no sé, depende de cada uno, el caso de cada uno. Es una teoría muy fuerte que ayuda mucho a permitir justamente evaluar la estabilidad de los sistemas sin meterse tanto en el comportamiento interno del sistema, es decir, mediante una función que se llama justamente función de Lyapunov y que es un correlato directo de lo que es la energía potencial de los sistemas, ¿sí? Mediante la mera existencia, decía, de una función de Lyapunov que tiene que cumplir unas ciertas condiciones, nosotros ya vamos a tener condiciones al menos suficientes, esos son lo que son, condiciones suficientes de estabilidad asintótica global de los sistemas, por lo tanto es muy importante. De hecho, la forma que vamos a utilizar nosotros de probar la estabilidad de nuestros lazos cerrados va a ser a través de este tipo de funciones de Lyapunov, ¿sí? Incluso van a ver que nosotros vamos a hacer controles de tipo optimizante, el costo es la función objetivo de nuestros controladores, una vez que optimizamos, es decir, la función óptima, va a ser nuestra candidata ideal para hacer una función de Lyapunov y para ayudarnos a justamente probar
la estabilidad del lazo cerrado. Bien, después vamos a introducir los conceptos también importantes de estabilidad robusta, es decir, qué vamos a estar diciendo cuando hablamos de estabilidad ante un sistema incierto, cuando tenemos incertidumbres. Van a ver que las cuestiones de convergencia, bueno, ya habíamos visto algo, pero las cuestiones de convergencia sobre todo y de estabilidad también, epsilon delta, se ven afectadas porque tenemos una permanente o posiblemente permanente perturbación o cambio permanente que aparece allí molestándonos en el sistema. Entonces cambian un poquito los conceptos de estabilidad y demás, y bueno, definimos lo que es la estabilidad robusta, y también vamos a definir funciones de Lyapunov para estos casos, funciones de Lyapunov para estabilidad robusta. Ahí a lo mejor debería decir también estabilidad robusta y funciones de Lyapunov para estabilidad robusta. Y después vamos a pasar a la contraparte. Siempre nosotros en estos temas vamos a considerar cómo la perturbación es nuestro enemigo, es algo desconocido que nos va a tratar de mover y de impedirnos en general que nosotros alcancemos nuestros objetivos de control. Por lo tanto es como si fuera nuestro enemigo las perturbaciones. Recíprocamente tenemos las acciones de control, que son nuestros aliados, es decir, es lo que nos permite el sistema tocar, modificar para que haga lo que nosotros queremos hacer. Entonces, así como hablamos de estabilidad robusta, también vamos a hablar de estabilidad de control, si se quiere. Es decir, ya no todo lo que veníamos viendo hasta por aquí arriba era estabilidad de los sistemas autónomos o en lazo cerrado o lo que fuera, o sea, cuando ya están funcionando solos. Ahora le estamos metiendo primero perturbaciones, después le vamos a meter control, y vamos a ver qué significa justamente esa estabilidad de control, y concretamente qué son las funciones de Lyapunov de control, que son funciones que nos ayudan justamente a caracterizar esa estabilidad particular, que es la estabilidad de control. Y bueno, después por último vamos a ver muy someramente el concepto de estabilidad entrada de estado, y a lo último hay unas slides, no sé si lo vamos a ver, son un poquito extras para algunos temas que podrían llegar a ser útiles, que es el concepto de disipatividad, que es como una extensión del concepto de estabilidad, que no es ni de cerca tan usado como la estabilidad, pero que por ahí puede ser útil para el estudio de sistemas dinámicos. No sé si lo veremos, pero por lo menos queda registrado. Entonces, bueno, arrancamos. Por favor, me van interrumpiendo cualquier comentario que tengan, cualquier duda, porque a lo mejor ustedes vieron esto de otra manera, no de otra manera, porque no hay muchas maneras de verlo, pero lo vieron más brevemente en algún curso de grado o alguna cosa, y les puede surgir alguna duda. Por favor, no duden en interrumpirme y preguntarme, y hacer de esto más un diálogo que un monólogo mío, digamos, por ahí, que puede resultar medio tedioso y demás. Así que nada, Sí, claro, por ahí, exacto, exacto. Sí, sobre todo la estabilidad se ve por ahí en los cursos básicos, se ve de sistemas dinámicos Sí, exacto. lineales, se ve con los autovalores de las Con matrices los y chau, polos y los digamos, ceros y o los polos y diferentes, los ceros, mejor dicho, de la función de transferencia y chau, digamos. Esto es un claro, poquito más formal, digamos, más ¿no? Más formal, más general, matemático. va para no lineales y, bueno, nada, es bien general. Pero nada, Sí. cualquier cosa me van parando, por favor, que es bienvenida cualquier tipo de discusión en ese sentido. Bien, el tema es que para definir apropiadamente justamente la estabilidad y la estabilidad asintótica, o más que para definir, para después pasar también a las funciones de Lyapunov y demás, vamos a necesitar algunas definiciones. Creo que algunas cosas les comentaron los chicos en la práctica o algo así, pero bueno, ahora lo vemos formalmente. Estas son las funciones K, que se suelen denotar con una K caligráfica, y decimos que una función alfa, que va desde los reales positivos a los reales positivos, es una función K si cumple tres condiciones. Es continua, fíjense, reales positivos, una cosa bien sencilla, ¿no? Después van a ver que esos reales positivos en realidad para nosotros van a ser normas, van a ser distancias, porque nosotros queremos ver cómo se modifican las distancias en nuestro espacio topológico de estado, ¿no? Pero fíjense que es tan sencillo como eso, va de los reales positivos a los reales positivos. Decía, esa función tiene que ser continua, tiene que ser estrictamente creciente, es decir, si A es mayor a B, entonces alfa de A es mayor a alfa de B, y además tiene que ser 0 en 0, alfa de 0 igual a 0. Esas tres condiciones solamente son las que se piden para que una función nosotros podamos decir que es una función K. Además, un pasito más allá, una función alfa
se dice que es K infinito, si es una función K, esto es agregarle algo más, y además de ser una función K, cumple otra condición, y es la de que alfa de A tiende a infinito cuando A tiende a infinito, es decir, cuando el argumento tiende a infinito, es decir, cuando esa función deja de ser acotada. Aquí tengo un dibujo muy sencillo de lo que es eso. Acá tenemos alfa de A, este es el argumento, le ponemos A para ponerle algo, digamos, pero siempre imagínense ya, si quieren, que eso van a ser normas, por eso estamos hablando de reales positivos. Y esta es una función que también es un real positivo. Bueno, la función K es una función que vale 0 en 0, crece, pero en general no tiene por qué irse a infinito cuando A va a infinito. Puede ir, por ejemplo, asintóticamente, porque tiene que ser creciente, asintóticamente a un determinado valor. Por otro lado, perdón, las K infinitos sí ya tienen que cumplir, por eso está este dibujo. Son dibujos esquemáticos esto, ¿no? Naturalmente, no hay ninguna precisión en ellos. Pero lo que quiero significar es que justamente la K infinito no solamente es 0 en 0, es creciente, continua, bla, 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 sino que además cuando A va a infinito tiene que ir a infinito, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre funciones K y funciones K infinito. Por otro lado tenemos las funciones beta, o las funciones KL, que le llamamos beta, que en este caso son un poquito más complejas porque dependen de dos argumentos, es decir, en este caso que trabajamos con sistemas en tiempo discreto, van desde los reales positivos combinados con los enteros positivos a los reales positivos. Es decir, tienen dos argumentos. Uno real positivo y uno entero positivo, que son estas K que aparecen acá. Naturalmente, este R hace las veces de norma, o sea, de las distancias que queremos cuantificar o que queremos estudiar dentro del espacio topológico de los sistemas dinámicos, mientras que este K hace justamente referencia por eso es entero, al tiempo discreto de los sistemas dinámicos, ¿sí? Más allá de que estas funciones son generales, no tiene por qué ser ni tiempo ni norma, nada, dice que va de los reales positivos combinado con los enteros positivos a los reales positivos. Eso es lo que es una función KL, nada más. Bien, ¿cuáles son las condiciones formales para que sea esta función una función KL? Bueno, muy sencillo, la función beta tiene que ser K en el primer argumento A para todo K positivo fijo, ¿sí? Si yo dejo fijo el segundo argumento, esa función beta tiene que ser K, es decir, tiene que cumplir estas condiciones, continua, creciente y 0 en 0, y recíprocamente, y esta también es importante, esta propiedad, o bastante importante, la función beta de A sub, K tiene que ser decreciente en K para todo A fijo, ¿sí? No solo eso, sino que además, de modo que significa que además, no es que se deriva de lo anterior, esa beta de A, K tiende a 0 cuando K tiende a infinito. Es decir, acá estoy, ojo, para un A fijo, es decir, cuando fijo el primer argumento, el segundo, la función respecto a ese segundo argumento tiene que ser decreciente siempre, y además tiene que converger a 0 cuando esa K tiende a infinito. Es decir, cuando el tiempo, K, esta variable discreta, tiende a infinito, como lo usa una función beta de A, K, es algo así. Esto de nuevo es un dibujito que yo armé para hacer algo más didáctico la cosa. Digamos. Aquí tenemos beta, aquí tenemos el primer argumento A, y el segundo argumento K, que es discreto, por eso puse los puntitos ahí, A es real. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Bueno, si uno agarra cualquier valor de K arbitrario, la función beta es una función K a lo largo de A, es decir, es 0 en 0, fíjense que vale 0 en 0, es creciente, es continua, y bueno, después vemos si es K infinito o no, pero no lo pide, solamente pide que sea K. Recíprocamente, si uno agarra cualquiera de estas líneas que bajan por acá, es decir, si uno fija una, esa función beta tiene que ser decreciente para K, ¿sí? No solo que tiene que ser decreciente, acá no está puesto en el dibujo, tiene que ir a 0 para K tendiendo a infinito. ¿Sí? Esa es la condición, esas son las condiciones para que una función sea una función KL, ¿sí? Todo con calígrafo. Estas funciones vienen a resumir un poco las condiciones para estabilidad asintótica global, después lo vamos a ver, es decir, la esencia de estas funciones en su función de acotar la evolución de los sistemas nos van a permitir garantizar de una manera directa la estabilidad asintótica global. Pero bueno, no llegamos todavía a eso. Algunas propiedades que las enumero medio rápidamente, incluso uno no las retiene cuando se las cuentan así, de esta manera suelta,
sino que después las ve cuando se utilizan, por ejemplo, en la demostración que vamos a ver más adelante, hoy si podemos, en la demostración del teorema de Lyapunov, ¿sí? Ahí vamos a utilizar estas propiedades. Pero básicamente, si tenemos que alfa 1 y alfa 2 son funciones k, o eventualmente funciones k infinito, entonces alfa a la menos 1, ya sea alfa 1 o alfa 2, cualquiera, alfa a la menos 1, define la función inversa de alfa, ¿sí? Alfa i acá tendría que decir que i es 1 o 2, y está definida en 0, acá no sé por qué puse esta notación, no está bien, es 0 infinito, digamos, ¿no? Está definida también en todos los reales positivos, ¿sí? Repito, alfa a la menos 1 define la función inversa y está definida en 0 infinito. Alfa a la menos 1, alfa 1 a la menos 1, es decir, la inversa de alfa 1, y alfa 1 con posición alfa 2, es decir, si yo aplico, porque lo puedo aplicar sucesivamente, porque fíjense que como tengo la imagen en el mismo dominio que como tengo la imagen en el mismo espacio que el dominio, puedo aplicar sucesivamente, es decir, puedo aplicar alfa 1 de alfa 2, porque alfa 2 también es un real positivo que está dentro del dominio de alfa 1. Entonces, decía, tanto la función inversa de las funciones k como la composición entre funciones k son también funciones k o funciones k infinito si las primeras son k infinito, ¿sí? Se hereda la condición de función k o función k infinito mediante la inversa o mediante la composición de funciones. Más aún, y ahora nos extendemos un poquito más a las funciones de tipo KL, fíjense, esto es medio un trabalengua, pero tiene sentido si uno lo analiza en detalle. Si alfa 1 y alfa 2 son funciones K y beta es una función KL, entonces esta función sigma de R, S, que se arma de esta manera, fíjense, alfa 1 de beta, y acá en el primer argumento que yo les decía que siempre hace referencia a la norma y que es un real positivo, beta de alfa 2 de R, S, ese es el tiempo discreto, es una función KL. Repito, si tenemos un juego de tres funciones, alfa 1 y alfa 2 que son K, y beta que es KL, entonces podemos componer esta función que se arma como alfa 1 de ¿qué? De beta de alfa 2 de R, S, bueno, esa composición es también una función KL, ¿sí? Es decir, se hereda también la condición de KL siempre y cuando pongamos un argumento acá que sea una función K, y después a la beta le apliquemos también una función K. Bien, después definimos lo que es una función definida positiva, que es un poco más intuitivo, ¿sí? Que no es igual que las funciones K son un poquito más, exigen un poquito más, pero una función B, cualquiera, que va de Rn, un espacio de Rn a los reales positivos, ¿sí? Eso es una diferencia también, esta función va de Rn a R, no de R a R. Se dice que es una función definida positiva, localmente definida positiva, si es continua, si vale 0 en 0, y si es positiva en algún entorno del origen, ¿sí? Ojo, no confundir con esto, repito, porque las funciones K van de reales en reales, esto van de R, esta función definida positiva es más general, puede ser un caso de RR, pero en general van de Rn a R, y lo único que pide es que, bueno, que sean continuas, valga 0 en 0, al estilo de las funciones K, pero además solo después pide que sea positiva, no hay ninguna condición de que sea estrictamente creciente, bla, bla, bla. Y eso se lo pide al menos en un entorno del origen, porque estamos definiendo una función localmente definida positiva. Después, bueno, van a ver la importancia que por ahí tiene la cuestión local y la cuestión global en las definiciones, hace falta para poder caracterizar bien la estabilidad. Bien, una propiedad que justamente vincula las funciones definidas positivas en Rn con las funciones K, que son reales, sea Bx una función definida positiva que va desde un conjunto D hasta los reales positivos, porque si no, no sería definida positiva, donde D, que es un conjunto en Rn, ¿sí? Imaginen un conjunto de vectores, sea además Br, que está contenido en D, una bola de radio R positivo, ¿sí? Una bolita de radio R para tener una distancia. Entonces existen funciones, esto es una propiedad, existen funciones K, alfa 1 y alfa 2 en 0, R, en el segmento 0, R abierto, tales que esta función definida positiva B de X puede ser acotada por abajo y por arriba por esas dos funciones
K evaluadas en qué, y acá aparece en la norma de X, ¿sí? Y esto ocurre para todo X contenido en esa bolita digo yo, una bola en general, de radio R, ¿sí? Que es lo que estoy diciendo. Esta función es definida positiva, imagínense que esa función vale 0 solamente en 0, y después es positiva nada más, ¿sí? No sabemos otra cosa, puede subir, bajar, hacer lo que quiera. Bueno, esa función, sin embargo, más allá de que pueda hacer lo que quiera, sí puede estar acotada por dos funciones, K, función alfa 1 y función alfa 2, las dos son K, ¿de qué cosa? De la norma del vector, ¿sí? Yo no puedo poner el vector acá porque las alfa van de los reales a los reales, tengo que poner la norma, entonces la norma me está dando la medida de distancia, entonces yo, eso es lo que quiero decir, es que a medida que me vaya alejando, siempre puedo tener una función alfa 1, alfa 2 que me va a acotar una por arriba y una por abajo, una por arriba y una por abajo, a esa función B que es solamente definida positiva. Bueno, claramente si D, ese conjunto, es todos los reales, todo Rn, o sea, no es una parte de Rn, entonces alfa 1 y alfa 2 van a tener que ser K infinito, digamos, ¿no? Porque se va a infinito la cosa, son no acotados el dominio de B es no acotado. Si, por ejemplo, tenemos una función B, o esto es un ejemplo muy particular, una función B de X, que es X es el vector en Rn, ¿no? X traspuesto por P por X, donde P, bueno, acá no está dicho creo, pero P es una matriz definida positiva, esa es la definición incluso definida positiva, entonces, definida positiva, quiero decir, es la definición para que B sea una función definida positiva. Esta matriz tiene que ser definida positiva. Entonces, decíamos una forma sencilla de encontrar esas dos funciones K, que la acotan por arriba y por debajo, es usar esto lambda min y lambda máximo, que son justamente los autovalores mínimo y máximo de la matriz P, respectivamente. Entonces yo agarro el autovalor mínimo, autovalor es un real, un complejo, bueno, un escalar. Si yo agarro el lambda mínimo de P y lo multiplico por la norma al cuadrado directamente de X, así derecho, acá sí especifico norma, y utilizo el autovalor máximo de P y lo multiplico por esa norma al cuadrado, la norma 2 al cuadrado de X, entonces ahí tengo, ¿qué cosa? Dos funciones K, K infinito de hecho, que me van a acotar por encima y por abajo la función B de X, que está dada por X', P por X. ¿Sí? Esta es una forma muy típica de proponer, como vamos a ver, de proponer funciones definidas positivas, que van a ser las veces de nuestra función objetivo en el control, digamos. Naturalmente van a ser bastante más complejas según el objetivo que tengamos, pero van a asumir muy a menudo este tipo de forma, ¿sí? La forma cuadrática, quiero decir. Por eso ponemos ese ejemplo. Bien, vamos ahora entonces a las definiciones de estabilidad asintótica global, que es la estabilidad por excelencia que nos va a interesar a nosotros a la hora de analizar nuestros controladores, nuestros lazos cerrados controlados con controles avanzados. Bien, vamos a empezar primero por la estabilidad epsilon delta. Van a ver que la estabilidad asintótica global tiene dos componentes, como les dije al principio. La primera es la estabilidad de Lyapunov, o estabilidad epsilon delta, o estabilidad sola, y la otra es la convergencia o atractividad. ¿Sí? Empezamos por la primera parte. Bueno, aclaro que estas definiciones siempre van a estar referidas, las que vienen a continuación, a los sistemas autónomos principalmente, estas primeras, y después vamos a pasar a los sistemas de control o a los sistemas perturbados, ¿sí? según sea el caso, y que nosotros bueno, nos basamos en este libro, que es nuestro libro de cabecera para los temas que comienzan ahora, que es el libro de Rollin y Main, que en realidad está mal esta cita, hay una nueva edición de 2017 que tiene bastantes más cosas, y bueno, allí está todo este material o gran parte. Bien, entonces decíamos, estabilidad local epsilon delta. Un conjunto cerrado e invariante positivo. Otra cosa a tener en cuenta aquí, fíjense que vamos a hablar de estabilidad local de conjuntos invariantes, no de puntos de equilibrio como por ahí habitualmente se hace. O sea, se puede dar un pasito más allá, y en la medida en que los conjuntos invariantes son una generalización de los equilibrios, podemos tranquilamente hablar con algún cuidado, hablar de estabilidad de directamente los conjuntos invariantes, siendo claramente un equilibrio un caso particular de conjunto invariante, ¿no? Bien, entonces decía, el conjunto cerrado e invariante
omega es localmente estable para el sistema autónomo S si, y esta es la típica definición de estabilidad de epsilon delta, para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que para todo x en un dado entorno, la condición de que x esté a una distancia delta o menor, más cercano de una distancia delta del conjunto omega, implica que toda la evolución del sistema, esta es toda la evolución del sistema para todos los tiempos discreto i, no se va a alejar más que una distancia epsilon de ese conjunto omega, y esto va a tener que ser para todo el futuro, es decir, para todo i en los enteros positivos. Esta definición, que parece una definición, puras palabras, que yo, bueno, esconde bastantes cositas. Fíjense los cuantificadores, como les decía Marcelo en su clase de repaso de los preliminares matemáticos. Fíjense lo que está diciendo. Dice que para todo epsilon tiene que existir un delta, tal que para todo x, esa es medio tricky, medio trabalengua lo que dice acá, pero principalmente lo que me interesa que se entienda es que para todo epsilon tiene que existir un delta. Siempre es así. Vos dame un epsilon y yo tengo que encontrar un delta que cumpla eso. Y para todo epsilon, o sea que es arbitrario el epsilon que tiene que ver. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir? Bueno, vamos a ponernos acá en este dibujito. Si yo salgo, por ejemplo, este es el estado inicial, y esto es lo que quise dibujar acá, bueno, es una trayectoria arbitraria con esta línea de puntos, significa que esto puede seguir. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Para cualquier epsilon, en este caso una bola de radio epsilon, tiene que existir un delta tal que si yo parto de delta, no me salgo de la bola epsilon. Para decirlo con pocas palabras y medio en forma prosaica. Repito, para todo epsilon tiene que existir un delta tal que si yo salgo de delta, no me alejo en la evolución del sistema más que epsilon de, en este caso es el origen, ¿no? En este caso es la estabilidad del origen, disculpen, no lo aclaré. Acá no hay omega, o mejor dicho, omega es el origen, ¿no? Entonces acá fíjense que estoy partiendo de una distancia delta, porque esta es la bola delta, estoy dentro de la bola delta, del origen, de cero. Si salgo de ahí, no me tengo que salir de epsilon. Pero esto no tiene que ser para un epsilon en particular, tiene que ser para todo epsilon. O sea, yo cuando arbitrariamente me acerco a cero, también tiene que existir un delta, o una bola delta más chiquita todavía adentro, tal que si yo parto de delta, no me salgo de epsilon. ¿Sí? Esta es la idea de estabilidad que tiene similitudes con la definición de continuidad y ese tipo de definiciones de matemáticas. Esta condición, como dice el comentario, está relacionada con una cierta robustez del sistema en torno al conjunto invariante, cuyo caso más común es un único punto de equilibrio, el origen o cualquier otro, porque garantiza que justamente una variación pequeña en la cota del estado inicial, o sea, del estado inicial en la cota desde la distancia hacia ese equilibrio, supone variaciones pequeñas en general de la cota en la evolución del sistema. Esa es la idea más o menos general de esta definición. Bueno, acá tenemos el caso de estabilidad para el origen. Si lo generalizamos un poquito más, este es un dibujo muy esquemático, si aquí tenemos un conjunto omega, y ahí dibujé una bolita media extraña según una norma de la distancia delta, bueno, parto de delta y no me alejo más que epsilon, pero en este caso del conjunto omega, no de un equilibrio. Eso es lo que quería dibujar, ¿no? Es lo que quería graficar esta slide. Bien, tiene algunas cositas la estabilidad en el sentido epsilon delta, digamos, ¿no? Justamente esa idea de que para todo epsilon existe un delta, bueno, puede ser un poquito confusa. Acá vemos un ejemplo. Este es el oscilador de Van der Pol, creo que es, si no me equivoco. ¿Qué es lo que estoy dibujando acá? Es un sistema de dos estados, tales que, si yo parto, fíjense, de un estado cualquiera arbitrariamente cercano al origen, creo que el origen no, pero arbitrariamente cercano al origen, el origen es un equilibrio, creo, si no recuerdo mal, pero no importa al caso. Si yo parto, por más cerca que parta del origen, las curvas van a tener esta forma, ¿sí? Incluso pueden salir para otro lado, pero bueno, no para otro lado, van a salir para este lado. Es decir, van a ir tratando de pegarse a esta cosa acá, a esta curva, que se ve más negrita acá, que es lo que se llama un ciclo límite. Por el momento no importa eso. Lo que sí importa es que si yo parto de adentro de esa curva, las trayectorias van a ir convergiendo y pegándose a ese ciclo límite y van a quedar ahí justamente oscilando, es un oscilador, en ese ciclo límite. Recíprocamente, si yo parto de cualquier estado por fuera, también van a tender a pegarse a ese ciclo límite porque el ciclo límite los atrae, digamos, para decirlo de alguna manera. Bien, en este contexto, fíjense que si yo tomo el origen es claramente inestable, porque yo
no puedo garantizar que para todo epsilon, estoy hablando dentro de la curva esta, por ejemplo, porque tiene que ser para todo epsilon. Si yo tomo un epsilon cualquiera acá adentro, no hay ningún delta tal que si yo parto de delta, la evolución después no se me va a ir de epsilon, se me va a ir sistemáticamente. Entonces, el origen, en este caso, es inestable, ¿sí? Ahora bien, esto de alguna manera va en contradicción con el concepto general de estabilidad, de inestabilidad, de que la cosa se vaya al diablo. Fíjense que acá no se va al diablo, acá se va a un ciclo límite. Pero según la definición de estabilidad, el origen es inestable, ¿sí? Es decir, bueno, yo no sé si lo dije acá, pero si no es estable, es inestable, ¿sí? No hay entremedio, o es estable o es inestable. Bueno, en este caso, el origen es inestable. Ahora bien, si yo considero, por ejemplo, un conjunto cuya frontera es el ciclo límite, que es un conjunto invariante, porque una vez que estoy ahí, ya no salgo de ahí, ¿sí? Si yo considero ese conjunto invariante como sujeto de análisis de la estabilidad, ese conjunto invariante es estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque cumple esas condiciones. Digamos, si uno ve acá, siempre existe, bueno, habría que ver las curvas un poco más grandes y hacer un estudio un poco más general de esto. No lo estoy mostrando yo acá, pero lo que digo es que sí existe esa condición de que para cualquier epsilon, ¿sí? Yo puedo tomar un delta más chiquito, tal que si el sistema parte de ahí no se va a alejar más que epsilon del conjunto. ¿Sí? Acá habría que plantear, obviamente, la distancia de los puntos de los estados al conjunto, ¿sí? Para poder ver eso, y ahí veríamos que el conjunto invariante ese sí es estable, mientras que el origen es inestable, ¿sí? Tiene estas cositas, sobre todo en sistemas no lineales como estos, tiene esas cositas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en un sistema lineal que se constituye un centro, recuerdan como vimos el sistema masa-resorte cuando no tenía fricción, y yo que quedaba dando vueltas perfectamente porque no tenía rozamiento y demás. Bueno, eso se llama centro, centro. Fíjense que si yo largo el estado de acá, queda en esa misma órbita y pasa exactamente por el mismo lugar y queda eternamente ahí. Bueno, en este caso, fíjense que el origen es estable. Y fíjense que acá claramente se ve que la estabilidad epsilon delta no está capturando el concepto de, bueno, acá se ve también eso, no está capturando el concepto de convergencia o atractividad. No me está pidiendo que vaya al equilibrio, la evolución a medida que el tiempo avanza. Eso viene después, ahora lo vamos a definir. Solo me está diciendo lo que me está diciendo, ¿no? Que quede acotada la evolución. Bueno, en este caso, fíjense que si yo tomo epsilon y delta iguales, que esta misma distancia para cada estado inicial, yo considero ese epsilon delta, se cumple la condición de estabilidad del origen, porque no me alejo más que epsilon si salgo de esa distancia epsilon, delta igual a epsilon, ¿sí? Entonces, no me queda otra que decir que en este caso el origen es estable, ¿sí? Obviamente aquí no hay convergencia al origen, y fíjense que estoy hablando del origen, no de cualquier otro conjunto. Estoy hablando del origen. Pero ¿qué pasa? No se está alejando ahí la trayectoria. Esto es más intuitivo, estos gráficos son más intuitivos, ¿no? Pero lo que está pasando es eso. ¿Se comprende más o menos este concepto o hay alguna duda con esto? Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende todo el mundo? Sí, sí, se entiende. Bien, perfecto. Entonces, esa es la estabilidad en el sentido epsilon delta o estabilidad epsilon delta o estabilidad en el sentido de Lyapunov, como se le suele llamar, ¿sí? Bien, y ahora pasamos a la otra parte, que es la atractividad, que junto a la estabilidad epsilon delta nos van a dar la famosa estabilidad asintótica global, GAS o gas, que es la que nos interesa a nosotros. Pero primero definimos la atractividad global, que es bastante más sencilla de interpretar. El conjunto cerrado e invariante, positivo, invariante, en realidad, omega, es globalmente atractivo para el sistema autónomo S si la distancia de toda la evolución del sistema que parte de X, la distancia omega de toda la evolución del sistema que parte de X, tiende a cero cuando I, el tiempo, a medida que va avanzando el tiempo discreto, tiende a infinito, ¿sí? Y esto se tiene que cumplir para todo X del espacio de Rn, porque estamos hablando de estabilidad, de atractividad global, ¿sí? Para todo X de Rnx se tiene que cumplir eso. En ese caso se dice que la secuencia
justamente converge a omega. ¿Sí? Convergencia y atractividad en este territorio es exactamente lo mismo para nosotros. Se dice que la secuencia converge o que el conjunto es atractivo. Fíjense también otro detalle, un poco menor a este nivel de profundidad y todo, pero fíjense que nosotros nunca vamos a hablar, nunca se habla, en realidad es incorrecto hablar de sistemas estables o inestables. No son estables o inestables los sistemas. Lo que son estables son los equilibrios o los invariantes, es decir, las regiones de equilibrio generalizadas para un dado sistema, obviamente. Siempre me tengo que circunscribir a un sistema. Pero no es correcto decir el sistema es estable o inestable. No, eso no es así. Y más en no lineal. ¿Sí? Puede ser, porque como le acabo de mostrar, puede haber regiones que son estables y otras que son inestables dentro del mismo sistema. Entonces, no al lugar, no tiene sentido hablar de sistemas estables o inestables, sino, como se ponen aquí en las definiciones, regiones que son estables o inestables para un dado sistema. Bien, entonces ahora por fin sí llegamos a la definición de estabilidad asintótica global, que sencillamente dice así: el conjunto cerrado e invariante omega es globalmente asintóticamente estable, GAS, para el sistema autónomo S, si es localmente estable y globalmente atractivo. ¿Sí? Es decir, se cumplen las dos condiciones que vimos recién. Acá estaba la estabilidad local, ¿sí? Y acá habíamos presentado la atractividad global. Es decir, lo que me hace que la estabilidad asintótica sea global es la globalidad de la atractividad, no de la estabilidad de epsilon delta. Generalmente lo que va a ocurrir es que la estabilidad de epsilon delta se garantiza en una zona alrededor del equilibrio, del invariante que estoy trabajando, pero en una zona solamente, mientras que la atractividad, si queremos estabilidad asintótica global, tiene que ser global. ¿Sí? Bueno, esto es bla bla. Bien, una cuestión que surge la primera vez que uno ve estas cosas, no digo que sea el caso de ustedes, no lo sé, pero yo igual lo cuento, es que cuando uno ve estas cosas dice, pará, pero me están diciendo, bueno, yo ya lo aclaré, pero me están diciendo atractividad, me están diciendo estabilidad, ¿no serán las mismas cosas que están repitiendo lo mismo? Es decir, puede ser un sistema atractivo y no estable en el sentido de epsilon delta, o recíprocamente estable en el sentido de epsilon delta y no atractivo. Bueno, en el caso que sea atractivo, perdón, en el caso que sea epsilon delta estable, implica atractividad. Vamos a ver, por ejemplo, un contraejemplo para ver si la tendencia del sistema al origen, es decir, si la atractividad implica que el sistema sea estable. Naturalmente no lo implica, ¿sí? O sea, que sea atractivo, porque a ver, ustedes se pueden imaginar rápidamente un sistema que sea atractivo y que no sea estable, que es lo que yo mostraba acá. Acá, perdón, este conjunto es atractivo y por lo tanto, yo mostré que era estable el conjunto, ¿no? El conjunto que me está delimitado por el ciclo límite, que era estable y acá se ve que es atractivo. Entonces, la pregunta que suele surgir es si la atractividad ya de por sí no implica que el sistema sea estable, y la respuesta es no. Por eso tenemos que pedir las dos cosas por separado. Y lo que se suele mostrar es algún par de contraejemplos para terminar de redondear la idea. Es decir, para ver que esto no es así, es decir, repito, porque por ahí me parece que dije medio trabalengua, para mostrar que la atractividad no implica la estabilidad epsilon delta, vamos a considerar un ejemplo para el cual el origen, vamos a mostrar que es globalmente atractivo, pero no está. Vamos a tomar el siguiente sistema genérico, ¿sí? Es un sistema en R2, que es X posterior igual a A por X, esta es una matriz real, más una función phi de X que no está determinada, que le vamos a imponer algunas condiciones nada más, pero ni siquiera la vamos a explicitar. Entonces, A, que es una matriz de dimensión 2, de 2 por 2, tiene autovalores lambda 1 y lambda 2, es decir, 0.5 y 2. Esto, si uno más o menos entiende cómo va evolucionando el sistema en lazo abierto, suponiendo que phi no exista, la parte lineal solamente, me está diciendo, bueno, que tiene un subespacio estable y un subespacio inestable, ¿sí? Es decir, porque la matriz esta tiene autovalores lambda 1 y lambda 2, pero también tiene autovectores asociados a este lambda 1 y lambda 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me voy a pasar al dibujito aquí.
está medio sucinto el dibujito, pero creo que alcanza para entender. Tenemos x1, x1 y x2, y tenemos dos autovalores, W1 y W2, no los estoy mostrando yo porque no estoy mostrando la matriz A, esto es esquemático. El W1 va a ser este eje y el W2 va a ser este subespacio. ¿Sí? Si yo no considero, olvídense por un ratito de esta phi, si yo considero solamente el sistema lineal, lo que va a ocurrir es que el W1, como es un autovalor menor a 1 asociado, es atractivo, es decir, todos los estados que están por acá van a ser chupados, van a ser atraídos hacia el origen, mientras que todos los estados que estén en W2 van a ser autovalor positivo. Es lo que se conoce como un punto de ensilladura, el sistema no es estable, bla, 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 si uno va al estudio de los sistemas lineales. Pero ¿qué pasa acá? Acá estoy metiéndole una ayudita, para decirlo de alguna manera, que es esa función phi. ¿Sí? Entonces, esa función phi le voy a pedir que sea suave en general, que valga 0 en 0, es decir, que valga la derivada de la función en 0 también 0, ¿sí? De modo tal que el sistema completo se va a comportar muy parecido al sistema lineal a medida que yo me acerco al origen. ¿Sí? Eso es claro, si esto vale 0 en 0 y tiene esta condición de suavidad, yo a medida que me acerco al origen, esto se va a comportar como el sistema x más igual a A por x, en la cercanía del origen. Bien, esto ya lo dije, claramente si ese phi es 0, en la cercanía del origen va a pasar eso, los estados son chupados, son atraídos por el subespacio W1 y son repelidos o expulsados por el subespacio W2. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora a la phi, que todavía no la especifiqué, la phi de x, no importa la forma que tenga, pero hago de manera tal que guíe los estados no nulos hacia el eje horizontal, modo estable, es decir, yo no sé cómo es la función, pero sé que los estados que están en esta zona los guía por acá, los hace dar vuelta y los mete para acá. ¿Sí? No importa cómo. Es decir, guía los estados no nulos hacia el eje horizontal, es decir, hacia el modo estable, entonces van a tener trayectorias similares a las que vemos acá. ¿Y cuál es el punto? Que yo a medida que estas trayectorias siempre tienen este lóbulo así, ¿por qué? Porque la phi va a tener más efecto cuando me alejo del origen. No es que van a estar arbitrariamente cercanas al origen de esta trayectoria, sino que siempre se van a tener que alejar del origen para retomar y después volver. Entonces, todas las trayectorias van a converger al origen, pero la evolución que corresponde a un estado inicial, por ejemplo, alfa cualquiera, omega 2, es decir, estoy en un estadito por acá cercano, pero siempre sobre omega 2, perdón, sobre W2, en ese caso decía, sin importar cuán cerca esté del origen, si no estoy en el origen, que es un equilibrio, va a tener esta trayectoria, es decir, se me va a empezar a ir, pero cuando empieza a tener importancia la phi, empieza a gobernar la phi y después me la va a terminar llevando de nuevo a la W1, que la W1 sí es atractivo y ahí ya el sistema converge. Entonces, bueno, este es claramente un caso en donde tenemos convergencia, porque esta trayectoria converge, pero no vamos a tener, no se va a cumplir la definición de epsilon delta, sino que para todo delta existe no para todo epsilon existe un delta, tal que si yo salgo de delta, no me aparto en la trayectoria de epsilon. ¿Por qué? Porque las curvas solas me van a sacar antes de traerme, porque bueno, este es un sistema medio armado a propósito para eso. Este es un ejemplo que está dado en el libro que acabo de mencionar de Rollin y Main. ¿Sí? Bien, otro ejemplo también que se puede dar, un contraejemplo segundo, para ver, por ejemplo, cómo el origen puede ser, en este caso, atractivo, pero no estable en el sentido de Lyapunov por epsilon delta, es el que se conoce como sistema de Vinograd, que es esto acá, no importa el caso, son dos estados, es bastante complicadito, tiene potencia de la quinta y qué sé yo, y el diagrama de fase que yo simulé para verlo es como sigue. Fíjense, acá tenemos el origen y acá hice un raleo más o menos de varios estados iniciales para ver cómo se comporta entre 1 y -1. Fíjense que tiene una evolución que se va y después converge, pero siempre tiene una forma que se va,
De hecho, si yo ahora lo hago más cercano al origen, y ahí es donde falla la estabilidad de epsilon delta, fíjense si yo ahora tomo estados iniciales entre 0,1 y menos 0,1, no entre 1 y 1, donde las cosas parecen no tan graves. Acá fíjense que yo me expulsa primero, acá estoy saliendo de valores cercanos, ¿sí? Me expulsa primero y después sí converge al equilibrio, en este caso al origen, pero no sin antes hacer una buena expulsión. Entonces, en estos casos, si yo estoy en las cercanías, no para todo epsilon va a existir el bendito delta, tal que si yo salgo de delta, la trayectoria no se aleja más que epsilon del equilibrio. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Sí? Sí, o sea, la única forma de que no que sea atractivo pero que sea inestable es que te expulse. Ujú. Exactamente. Que haya una cosa rara ahí, fíjate que tienen que ser recontra no lineales las cosas. Para sistemas lineales esto no pasa, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso es que estas definiciones son tan finas, y por eso es que se justifica por qué vale la pena hacer esta distinción. En sistemas lineales solo no va a ocurrir esto, digamos. Generalmente una cosa está atada con la otra. Pero eso no quiere decir que en sistemas no lineales no ocurra esto. Y es tal cual decir, bueno, ¿sí? Es cuando el mismo sistema tiene una evolución que te expulsa, ¿sí? Como en este caso. Acá no se ve por qué, pero fíjate que tenés un sistema bastante complicadito, por eso lo hace de esa manera, ¿sí? Perfecto, gracias. Muy bien. Incluso, bueno, nada, son contraejemplos estos. Después vamos a ver que nosotros lo que nos va a preocupar es encontrar una función de Lyapunov, y hay un telemita que vamos a ver a continuación que dice que mientras encontremos esa función de Lyapunov con ciertas condiciones, ya nos vamos a garantizar de que estas cosas raras no van a pasar, ¿sí? Que las dos cosas se van a cumplir, es decir, tanto la atractividad como la estabilidad, epsilon delta. Bien, entonces, ahora vamos a ver algunos punteos de distintas formas de estabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad analizando la localidad y la globalidad, es decir, cuándo es local y cuándo es global, porque hasta ahora definimos globalmente asintóticamente estable, pero puede ser menos, puede ser localmente asintóticamente estable, y también me interesa dejar anotado, no nos vamos a preocupar mucho nosotros por eso, pero hablar de estabilidades más fuertes, como son la estabilidad no asintótica es que converge, arbitrariamente se va acercando al punto, pero después hay otra que es la exponencial, ¿sí? Cuando hay una atractividad de tipo, una estabilidad en realidad, pero es una atractividad exponencial donde se pide un poquito más, ¿sí? Se pide que converja, pero converja con una determinada tasa de convergencia, no como quiera, digamos, que es la estabilidad exponencial. Pero bueno, repasamos rápido. Localmente estable, vamos a decir, un conjunto cerrado, el variante omega es localmente estable si para cada epsilon existe un delta, que depende de epsilon naturalmente, tal que para todo x de un dado entorno delta implica que no nos vamos a alejar de esto. Bueno, esto es lo que vimos, no vamos a alejar de más que epsilon en la trayectoria de omega para todo y positivo. Es inestable, yo ya lo había dicho, pero ahora lo dejamos formalmente escrito, si no es estable, no hay nada entre medio, no puede ser no estable, ni inestable, ni estable, tiene que ser una cosa o la otra. Es localmente atractivo, esto sí es diferente, nosotros habíamos hablado de atractividad global siempre, si existe un eta positivo, tal que la condición de que X parta de una distancia menor, distancia digo yo porque estamos con la norma, ¿no? De una distancia menor a eta de omega, ese hecho va a implicar que toda la trayectoria, que la trayectoria converja, perdón, que la distancia de los phi y x a omega va a tender a cero para ir tendiendo a infinito. Globalmente atractivo es lo que vimos antes, es cuando este eta es todo Rn, o sea, cuando este eta es infinito y abarcamos todo el espacio de Rn o Rnx, depende cómo le llamemos, por ahí tengo alguna, con la notación por ahí le llamo Rn, por ahí le llamo Rnx, bueno, en fin, habría que corregir esos detalles. Bien, después tenemos entonces la localmente asintóticamente estable, va a ser un equilibrio, si es localmente estable, un equilibrio o un invariante, si es localmente estable y localmente atractivo, mientras que la estabilidad asintótica global es cuando es localmente estable y globalmente atractivo. Dicho en pocas palabras, lo que define la globalidad o localidad
de la estabilidad asintótica es la atractividad, no la estabilidad epsilon delta, que siempre se pide que sea local. ¿Sí? Repito, lo que va a determinar si la estabilidad asintótica es local o es global va a ser la atractividad, no la estabilidad epsilon delta. Bien, y bueno, ahora sí, vamos a decir que el omega es localmente exponencialmente estable, si existen, bueno, eta, c positivos y gamma entre 0 y 1 abierto, tal que la condición de que el estado inicial esté a una distancia menor a eta de omega implica que toda la evolución, ¿sí?, la norma de la evolución o la distancia de la evolución respecto a omega va a estar acotada por arriba por una función específica, ya, ¿sí?, que es c positivo por la norma, la distancia de x a omega por gamma elevado a la i, ¿sí? Aquí este índice i, fíjense que es el tiempo, ¿no? Entonces, a medida que el tiempo crece, yo tengo una cota más fuerte, ¿sí? Esa es la estabilidad exponencial, hay un exponente que me está tirando para adentro. Y esto tiene que ocurrir para todo i positivo, digamos, ¿no? Para el infinito. Bueno, esta es la estabilidad exponencial local, la estabilidad exponencial global es exactamente lo mismo, pero nos olvidamos de ese eta, ¿sí? Y decimos que eso tiene que ocurrir para todo x de Rnx, o sea, del espacio que le es natural. Digamos. Esta la vamos a ver muy poco, pero bueno, la dejo ahí mencionada para saber que hay otro tipo de estabilidad que es un poquito más exigente, más fuerte que la estabilidad asintótica. ¿Sí? Bien, vamos a ver brevemente la idea de definir estabilidad asintótica global usando una función KL, es decir, acá dice recientemente, está un poquito obsoleto decir recientemente, pero bueno, sí, esto viene de la idea de la función de Lyapunov, es decir, de buscar una función que me acote las cosas de manera tal de que yo ya solo con eso pueda decir si el sistema es globalmente asintóticamente estable, y bueno, y lo vamos a hacer ahora a través de una función KL. Recuerden que definimos la función KL, esa función beta, acá debería poner dos argumentos, bueno, pero no importa, es una función de una determinada cantidad de argumentos. Entonces lo que vamos a hacer es una definición de estabilidad asintótica, que es algo más fuerte, conocida como la estabilidad asintótica KL, ¿sí? O se podría decir que es una definición de asintótico estable global, versión KL. Entonces, supóngase que omega es un conjunto, ahora le vamos a pedir un poquito más, compacto, cerrado y acotado, y además invariante, naturalmente. Entonces, ese conjunto va a ser globalmente asintóticamente estable para el sistema el sistema autónomo, si existe una función KL que llamamos beta, tal que para cada x de Rnx, porque es global, cumple esta condición, fíjense. La distancia de la trayectoria, o sea, para todo i, fíjense que para todo i, la distancia de la trayectoria respecto a omega tiene que estar siempre, siempre acotada por arriba por esta función KL beta, cuyos argumentos, ¿quiénes son? Bueno, la distancia del punto de partida respecto a omega, que es la parte que da la idea del real, y del otro lado el índice del tiempo, que da la idea del tiempo discreto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, repito, esto es la trayectoria, o sea, para cada i, imagínense que va avanzando el sistema, siempre x acá es el estado inicial, ¿sí? No hay que confundirse, el x para nosotros es de dónde salgo yo, que naturalmente tiene que cumplirse para cualquier estado de partida, pero bueno, es el estado de partida, y después tiene trayectoria, cada estado de partida tiene asociado una trayectoria porque el sistema es autónomo, me da un estado de salida, tengo la trayectoria ya completamente determinada por la misma solución de esta ecuación en diferencia. Bien, cada una de las distancias de esos phi i, punto y coma x a omega, tiene que estar acotada por esta función que la va como encerrando, digamos, ¿no? Fíjense que está acotada, bueno, en la parte de los reales por la distancia del punto de partida a omega, y después, recuerdan que esta función KL se iba achicando a medida que el segundo argumento, en este caso i, iba tendiendo a cero. ¿Sí? Uy, se me puso mal. Iba teniendo infinito, perdón. Se iba achicando, el beta iba tendiendo a cero a medida que el índice i
del tiempo iba tendiendo a infinito. Bueno, entonces eso me acota un poco la cosa y me alcanza con esta condición, que bueno, después hay que ver cómo hago para cumplirla, ¿no? Porque esto hay que caracterizarlo, ¿no? Pero bueno, me alcanza para garantizar estabilidad asintótica global. Bien, vamos a ver ahora cómo aparecen las restricciones. Como les había dicho, en el caso de la estabilidad, no es que cambian mucho las definiciones de estabilidad cuando incorporamos restricciones. Fíjense que hasta ahora no incorporamos restricciones. A ver, hablamos del sistema autónomo, pero no aparecieron explícitamente. Siempre cuando hay un sistema están las restricciones ahí, pero no aparecieron explícitamente las restricciones en estados y las restricciones en entrada. Ahora vamos a ver cómo, para decirlo más pronto, vamos a tener un poquito más de cuidado en las definiciones si el sistema tiene restricciones. Bien, como estamos hablando, todavía estamos hablando de sistemas autónomos, es decir, todavía no apareció el control. Si ustedes ven, siempre trabajamos con el sistema autónomo, x más igual a f de x. Entonces la única restricción que vamos a tener de momento es esta, que x pertenece a un conjunto que le es propio x, que no tiene por qué ser todo el espacio Rn o Rn. Y entonces supóngase un x Rnx, y fíjense lo que se pide, que acá se soluciona todo. La trampa está puesta al principio acá, como en los trucos de magia. Acá se está pidiendo que x sea un invariante positivo, ¿sí? No estamos diciendo que el conjunto de restricciones x sea cualquier cosa, sea en las cajas esas que nosotros estamos acostumbrados a ver, o que ustedes vieron con los chicos en la práctica y demás. Acá le estamos pidiendo un poquito más, ya ese x tiene que ser un invariante positivo. A ver si yo lo digo por acá. No, bueno, me parece que lo digo después, pero lo voy a adelantar ahora. En este sentido, siempre conviene eso. Conviene trabajar con el máximo invariante positivo, o el máximo invariante positivo es porque va para adelante. Acá la palabra positivo por ahí embarulla un poco la cosa. Invariante, nada más. Los sistemas van para adelante para nosotros, ¿no? Bien, decía, este conjunto X siempre. A ver, cuando uno parte de un sistema, de la realidad que quiere describirlo, ese conjunto X, que puede ser no acotado, pero puede ser acotado, generalmente viene de las imposiciones físicas del sistema, ¿sí? Y por lo tanto, ustedes habrán visto que siempre aparece en forma de caja ese conjunto X, es decir, el estado 1 puede estar entre un valor positivo y negativo, entre dos valores positivos, más, menos esto, lo que fuera, el X2 también, el X3 así. Entonces eso lo que me hace es un hipercubo donde se contiene, donde yo quiero que vivan los estados, digamos, ahí van a estar los estados siempre. Ahora bien, como ese conjunto viene de la realidad del problema, no tiene por qué ser ni de cerca un invariante para el sistema, ¿sí? Pero a los fines de los diseños del control y del análisis de estabilidad, todo, siempre conviene trabajar con un X que sea un invariante. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que conviene hacer apenas uno tiene ese X, ese conjunto X aquí mayúscula, que es un hipercubo, calcular el máximo invariante que está ahí adentro y utilizar eso como conjunto X, ¿sí? Porque ese tiene la virtud de que va a ser el máximo conjunto invariante del sistema para ese X, ¿sí? Y ahí vamos a estar cumpliendo esta condición, es decir, la condición de que X sea un invariante positivo, es decir, el conjunto donde viven las X tiene que ser un invariante. Repito, si en el problema, como siempre ocurre, el X dado no es invariante, siempre tengo la posibilidad de calcular el máximo invariante para ese sistema. Calcular, bueno, si se puede calcular, ¿no? Pero por lo menos tener la idea de tomar ese máximo invariante que está dentro de ese X, y eso lo vuelvo a redefinir como X. Porque no tiene sentido por ahí tomar los puntos que están afuera porque me van a expulsar, digamos, del mismo, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, fíjense que para poder hablar de la estabilidad o de la estabilidad asintótica global, con restricciones le vamos a pedir que X sea un invariante positivo. Entonces, teniendo esa condición, y que X es cerrado e invariante positivo para el sistema, y que omega, perdón, está en el interior de ese X, eso es medio fuertecito, pero bueno, es así, o sea, tiene que estar no solamente contenido, sino que no tiene que tocar los bordes de X, tiene que estar en el interior de X, el conjunto invariante del cual estoy analizando la estabilidad. Entonces, si ahora llamamos B a la bola unitaria, es decir, a la bola de radio 1, omega es, respectivamente, localmente estable en X si para cada epsilon existe un delta, que es una función de epsilon también positivo, tal que, y esta es la condición que voy a tener que pedirle, tal que para los
el hecho de que X esté en este conjunto, es decir, en omega, suma de Minkowski delta, el delta de la definición epsilon delta, por B, entre paréntesis, intersección X. Ahora ya fíjense que los estados de partida tienen que cumplir algunas condiciones más, no es solamente la distancia a omega de X, ¿no? Bueno, esto me está diciendo la distancia delta, quise decir, ¿no? Esto me está diciendo la distancia delta a omega, pero con suma de conjunto. Fíjense, si yo a esto, a omega, le sumo, le agrego, ¿recuerdan cómo era la suma de Minkowski? Le voy agregando la bolita centrada en el origen, de radio 1, pero escalada por delta, eso lo que me está diciendo es una forma de medir la distancia, este paréntesis sin esto, ¿no? Es una forma de medir la distancia justamente de X a omega, digamos, dependiendo del delta. Bueno, eso solo no me alcanza, esa era la condición que tenía antes. Ahora tengo que intersecarlo con X, porque ya no puedo disponer de cualquier punto del espacio, ¿sí? No puedo estar fuera de X, porque primero fuera de X no existe la vida, digamos, X es el conjunto donde viven los estados, ¿sí? Y aparte, ojo con eso, tengo a favor de que X ya es un invariante, si no esto no funciona, ¿no? Bien, entonces, decía, ese hecho, si yo tengo un X que está no más que delta, una distancia delta de omega siempre dentro de X, eso implica que toda la trayectoria no se va a alejar más que epsilon de omega, y eso va a ocurrir para toda la trayectoria, digamos, ¿no? Pero la definición es la misma que antes. Para todo epsilon, para cada uno de los epsilon que yo pueda imaginar, tiene que existir un delta que va a depender de ese epsilon, ¿sí? Esa relación se mantiene, solo que ahora voy a tener que meterle esta intersección con el conjunto X, y bueno, y escribir un poquito más rebuscadamente la distancia esa de delta, la distancia delta de X a omega, para poder escribirlo más sencillo. Bueno, esa es la estabilidad local. La atractividad local es, como dicen los españoles, 3/4 de lo mismo, es decir, ahora, fíjense que estoy definiendo atractividad local, ya no puedo hablar de global porque X en general puede ser RN, pero en general no es RN, para que tenga sentido lo que estoy diciendo. Entonces va a ser localmente atractivo si existe un eta positivo tal que se cumple el mismo punto de partida que acá, y ese punto de partida implica que, bueno, punto de partida igual que acá, pero con el eta, ¿no? Es decir, para cualquier punto que esté a una distancia eta de X, siempre contenido, de omega, perdón, siempre contenido en X, implica que la trayectoria no va a acercarse arbitrariamente a omega, es decir, que la distancia se va haciendo arbitrariamente cero, la distancia omega de la trayectoria se va haciendo arbitrariamente cero a medida que el tiempo avanza hacia infinito. Bueno, y ahora sí, globalmente atractivo, en todo X, y esto se cumple para todo X en X, podría ocurrir, pero bueno, en ese caso hay que tener cuidado, porque X puede ser todos los reales, y aparte, ojo que esta palabra global no implica que X sea todo Rn, es globalmente atractivo en X, ¿sí? Porque acá lo global es todo X, no Rn. Hay que tener cuidado un poquito ahí con esa definición, porque antes nosotros llamábamos global cuando era todo el espacio Rnx, o Rn, no sé cómo se llama. Ahora no, ahora es global en X. Fuera de X no hay nada, cuando planteamos el sistema así, ¿no? Bueno, nada, lo que dije, que viene insistiendo bastante, la suposición de que X es un invariante positivo implica que ya de por sí la evolución del sistema va a pertenecer a X para todo X inicial en el mismo X y para todo tiempo, ¿sí? Y quiero decir que, en otras palabras, si X no es un invariante, todas estas definiciones fallan. Bien, seguimos localmente asintóticamente estable en X, si es localmente estable en X y localmente atractivo en X, lo mismo de antes, la localidad o globalidad de la estabilidad asintótica la determina la atractividad, por eso acá global. Bueno, y lo mismo para exponencialmente estable, no lo recorremos porque ya estoy cansando bastante con las trabalenguas de palabras. Es lo mismo la parte local y la parte global que teníamos antes, ¿sí? Bien, y ahora sí pasamos a la teoría de estabilidad de Lyapunov, que, como les decía, el espíritu de todo esto es
tratar de, mediante un análisis externo de los sistemas, ¿sí? Mediante las funciones de Lyapunov, poder intuir o poder mostrar la estabilidad de los sistemas sin meterse en la cuestión interna, digamos, la evolución explícita de o las soluciones explícitas de los sistemas, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la gran virtud que ha tenido Alexander Lyapunov, que, copiando un poco o tomando la idea de lo que ocurre con la energía potencial en los sistemas mecánicos, ¿sí? Uno sabe que si hay una función de energía potencial que decrece, qué sé yo, las cosas tienden a estabilizarse. Imagínense que tengo un bowl con una pelotita, si yo la pelotita la muevo, la energía potencial va a decaer, hasta que la bolita gira y queda en el fondo del bowl, ¿no? Esa es la idea de la energía potencial, y esa es la analogía con la función de Lyapunov, que en realidad lo que hace es generalizar mucho más eso, ¿no? Porque después se olvida completamente de los sistemas físicos y sirve para cualquier tipo de sistema. Bien, primero, para empezar con Lyapunov, vamos a definir justamente lo que son, qué es lo que se conoce como una función de Lyapunov, cuya mera existencia, como vamos a ver después, va a ser una condición suficiente, no necesaria. Ojo, que no exista una función de Lyapunov no quiere decir que no sea estable el sistema, es suficiente nada más. Pero vamos a, entonces, decía, definir la función de Lyapunov. Una función B, que va a ir, atento con esto, de Rnx a R, a los reales, es una función real, pero que va desde los estados hasta los reales, positivos, porque tiene que ser positivo. Es una función de Lyapunov para el sistema en cuestión, el sistema autónomo x más igual a f de x, y el conjunto omega, ¿sí? Omega es el conjunto, bueno, acá faltó decirlo, creo, bueno, tiene que ser un conjunto invariante, un equilibrio generalizado, ¿no? Si existen funciones alfa 1 y alfa 2 que son k infinito, y una función alfa 3 que tiene que ser definida positiva, repito, alfa 1 y alfa 2, las dos primeras tienen que ser k infinito, la tercera, alfa 3, solamente definida positiva, tales que, y esto para cualquier x de Rnx, de todo el espacio posible, se cumplan tres condiciones fundamentales. Las dos primeras son más simples, la tercera es un poquitito más exigente, es la principal de todo esto, la veré en todo esto, la tercera condición. Las dos primeras, ¿qué dicen? Bueno, que la función b tiene que estar, como ya más o menos lo intuimos cuando presentamos las funciones alfa, tiene que estar acotada por arriba y por abajo por funciones k infinito. Concretamente, la b de x tiene que estar acotada por alfa 1, ¿de quién? De la norma, de la distancia de x al conjunto objetivo, al conjunto omega, distancia, esto es distancia al conjunto omega. Si yo a esa función la evalúo, a esa distancia la evalúo en alfa, que es una función k infinita, esa función me tiene que acotar por debajo a b. Recíprocamente, b tiene que estar acotada por encima por alfa 2, que es otra función k infinito de la misma cantidad, es decir, de la distancia de partida, la distancia del estado x original respecto de omega, ¿sí? Esta es una función k infinito, esta es otra, pero recuerdan que habíamos visto que siempre para cualquier función definida positiva existen dos cotas superiores hechas con funciones k, bla, bla, bla. Y la tercera condición, estas son más tranqui, la tercera condición, que es la más importante, es la condición que me exige, hablando mal y pronto, que b decrezca. Y que decrezca, b, la función b, decrezca a medida que el sistema avanza. Acá el sistema avanza de un paso por vez, porque es un sistema discreto. Lo que me está diciendo esta condición es que decrezca, y que no solamente decrezca, sino que decrezca una cantidad que va a estar dada por una función definida positiva, o sea, que decrezca, a no ser que esté en el cero, donde la función definida positiva vale en 0 en 0. ¿Qué quiero decir? Fíjense, b, la función evaluada en f de x, que es el x más el estado posterior menos b en x, ¿sí? Estoy diciendo la b evaluada en el estado posterior menos la b evaluada en el estado actual, tiene que ser menor o igual, ¿sí? Ese es el decrecimiento, que una cantidad negativa, porque esto, alfa 3 es positiva, si alfa 3 es positiva, al ponerle el signo menos, estoy diciendo que sea negativo. Es decir, tiene que tener un decrecimiento pleno. ¿Pleno por qué? Porque es una función definida positiva de ¿qué cosa? De la distancia del estado inicial respecto del conjunto al que voy, o al que le estoy analizando la estabilidad, si se quiere, que es
omega, ¿sí? Naturalmente, ¿qué quiere decir esto? Que esto solamente puede dejar de decrecer ¿cuándo? Cuando x está en omega, es decir, cuando la distancia del estado inicial a omega es 0, que es cuando está en omega. ¿Sí? Ahí ya me dejo de molestar y no le pido más decrecimiento. Si no, esta condición acá me está diciendo, y tenés que decrecer, no hay otra, no queda otra. ¿Sí? Bien, vamos a ver unos diagramitas que yo trato de hacer para hacerlo un poquito más intuitivo todas estas definiciones. Siempre son, tengan en cuenta que son gráficos, son esquemas, no son simulaciones, no son nada exacto, puede tener alguna cosita, algún detalle. La idea es capturar el concepto acá con estos dibujitos nada más. Imagínense, acá tengo un conjunto invariante, fíjense, tomé el cuidado de no tomar solo un punto, sino tomar un conjuntito, este segmentito azul me hace las veces de conjunto invariante, y lo que tengo es una función b, que es la que está en verde, b de x está acá abajo, esto es b de x, que es real, y lo que hice fue acotarlo. Bueno, en realidad esta es b, imagínense si estoy en R2, que tiene esta forma, digamos, ¿no? Que tiene una forma así como un bowl. Bueno, acá está como cortado, sacada la foto. Lo importante es que acá tengo que tener una función alfa2 que me acota por arriba y una función alfa1 que me acota por abajo, que son solamente k, ¿sí? Que es lo que se pide, k infinito, perdón, que son lo que se pide acá, ¿sí? Crecientes, que vayan a infinito para la norma tendiendo a infinito, y que vayan a cero, cuando la distancia justamente al omega se hace cero, del estado, ¿no? Del estado que está acá abajo. Entonces, esta es la condición de que esté acotado por arriba y por abajo por funciones k infinito. La tercera condición, y la más importante, es la que me está diciendo de alguna manera esto. Me está diciendo que acá abajo tengo los estados, x1 y x2, porque para dibujarlo lo hice en R2. Este es el valor de la función, imagínense un tipo de función así. ¿Qué es lo que me pide la tercera condición? Y bueno, que en la medida en que evolucionan los estados, imagínense que partimos de acá y nos vamos para acá, esta flecha puede estar más corrida, no importa eso, ¿no? Pero lo que me está diciendo es que tiene que haber un decrecimiento pleno significa que tiene que decrecer algo, no que puede ser igual, de b, de la función b, ¿sí? Es decir, si yo b le evalúo en x y después le evalúo en x más, en el estado posterior, tiene que haber un decrecimiento, ¿sí? Eso es lo que me está pidiendo la tercera condición de la función de Lyapunov, en este caso en R2, ¿sí? Pongo aquí de nuevo. Esas son entonces las tres condiciones que vamos a tener que cumplir para tener una función de Lyapunov. Bien, para un sistema lineal, un sistema autónomo lineal, estoy dando un ejemplo para mostrar un poco las cosas nomás, cuyo único punto de equilibrio es el origen, ¿sí? ¿Qué quiero decir un sistema lineal estable? Un sistema lineal donde la matriz A, que es la única que tengo porque no hay control acá, es invertible, por ejemplo. Bueno, en ese caso habíamos dicho, recuerden que el único equilibrio posible para el sistema autónomo es 0. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si yo tengo una matriz definida positiva y hago una función x traspuesto por p por x, para cualquier dimensión que fuera x, entonces esa función es una función de Lyapunov si p, esta matriz P, cumple lo que se llama, o es solución de lo que se llama la ecuación de Lyapunov, que es esta que está acá, para alguna matriz Q definida positiva, ¿sí? A, en este caso, es la matriz de transición del sistema. Si tengo el sistema, no lo aclaré acá, x más igual a A por x. Bueno, nada, lo que quiero decir es que en el caso de sistemas lineales estables, porque si no es estable no voy a poder encontrar nunca como dice el teorema que lo vamos a enunciar a continuación, no voy a poder encontrar nunca la función de Lyapunov. Decía, en ese caso, la función de Lyapunov se puede construir sencillamente ¿con qué? Con este producto, que es una forma cuadrática, es decir, x, se me toca esto, x traspuesto por p matriz por x, con p definida positiva, pero además tiene que cumplir esta ecuación para una matriz también definida positiva Q. Bueno, esto sale de las condiciones para que se cumplan el decrecimiento y demás. Digamos. Es decir, se traduce, no lo estoy explicando, después lo van a ver en los ejercicios y demás, se traduce la condición que tiene que cumplir la función de Lyapunov en condiciones de las matrices, en una ecuación matricial, en este caso. Si acá avanzó el sistema, acá estaba donde estaba antes, y ahí tiene que haber un decrecimiento pleno, bla, bla, bla. Después lo van a ver en los ejercicios, o como parte de algunos ejercicios. Bien, eso era solo un ejemplo de
construcción de funciones de Lyapunov, naturalmente para cada sistema, y sobre todo esto es más importante para los sistemas no lineales que para los lineales, digamos. Lyapunov, cuando pensó en todo esto, pensó justamente en una forma de garantizar estabilidad de sistemas más complicados, no lineales, no de los sistemas lineales, que nosotros le vemos los autovalores y ya estamos, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo único que muestra es una forma sencilla de proponer una función de Lyapunov, ¿sí? Que al ser cuadrática ya tenemos que es definida positiva y empieza ahí a trabajar la cosa. Naturalmente, para sistemas no lineales la cosa es complicado, y de hecho, para cada sistema en particular puede ser un trabajo importante encontrar una función de Lyapunov apropiada. Siempre hay trucos para hacerlo, formas, guías y qué sé yo, pero puede ser bastante complicado encontrarlas para un sistema lineal. Pero bien, ¿cuál es el premio de ese trabajo de tratar de encontrar una función de Lyapunov? Bueno, el teorema de Lyapunov, que nos dice que la existencia de esa función de Lyapunov ya es una condición suficiente de estabilidad asintótica global, o sea, de todo, ¿no? De la estabilidad más completita, no la exponencial. Para la exponencial necesitamos una función de Lyapunov especial, pero para la que nos interesa a nosotros, la más común y más general, que es la estabilidad asintótica global, la mera existencia de esa función de Lyapunov ya es una condición suficiente, ojo con este detalle, siempre y cuando alfa es, además de ser definida positiva como es también K infinito, ¿sí? Ustedes dirán, ¿por qué no la definieron de entrada como K infinito? Bueno, porque respetamos las cosas como fueron originalmente. La función de Lyapunov pide solamente que alfa 3 sea definida positiva. ¿Por qué? Porque estaba pensada más para la estabilidad de epsilon delta solamente. Como nosotros acá le queremos agregar la atractividad, le tenemos que agregar que alfa 3 sea además K infinito. O sea, una función K infinito es definida positiva, pero es más que definida positiva porque es decreciente con el argumento, ¿sí? ¿Me explico más o menos con eso? O sea, si yo alfa 3, a ver, porque la función de Lyapunov originalmente Lyapunov la hizo para demostrar su estabilidad de epsilon delta solamente, no para demostrar la estabilidad asintótica global. Por eso le pedía a alfa 3 que sea solamente definida positiva. Nosotros acá le vamos a pedir además que sea K infinito, que es un poquito más, para justamente garantizar que ya sea directamente el sistema globalmente asintóticamente estable. Entonces, bueno, teorema de Lyapunov. Supóngase que B es una función de Lyapunov para x más igual a f de x, y para omega, que es un invariante, habría que decirlo ahí, porque si no, no tiene sentido, pero bueno, medio que va de suyo. Siendo alfa 3 una función K infinito, o sea, no solo que sea una función de Lyapunov, sino que a su vez su alfa 3 asociado tiene que ser un K infinito, entonces omega es globalmente asintóticamente estable, ¿sí? Bien, bueno, esto ya es lo que ya dije. Bien, vamos a ver someramente. Hasta ahora nos agarró medio cansado y esto habría que verlo en detalle. Después les pido que a lo mejor lo miren más en detalle. Yo voy a recorrer más o menos los pasos de la demostración, de por qué, que es intuitiva, ¿no? Pero de por qué la mera existencia de una función de Lyapunov con el alfa 3 es K infinito alcanza para la estabilidad asintótica global. Y de hecho vamos a dividir la prueba. Primero vamos a demostrar justamente la condición de estabilidad de epsilon delta, que es esta slide que está acá, habría que aclarar acá, epsilon delta, y después, bueno, acá hay un dibujito para mostrar, después mostramos la convergencia, ¿sí? Que son las dos partes de la estabilidad asintótica global. Entonces, como siempre, en las pruebas de estabilidad, dado un epsilon arbitrario, tengo que yo encontrar un delta, ¿sí? Que sea probablemente función de ese epsilon, de hecho lo es en casi todos los casos, pero tiene que existir para cada epsilon un delta. Bueno, en este caso, aprovechando la existencia de la función de Lyapunov, yo elijo un delta que está definido de esta manera. Es alfa 2 a la menos 1 de alfa 1 de epsilon, ¿sí? Voy al dibujito acá. Imagínense que parto de un epsilon, que esto imagínense que es arbitrario, ¿no? Es cualquiera. Lo subo acá, bueno, acá tengo el espacio de estado, acá está el conjunto omega, y acá están todas las distancias, las normas, lo que fuera, y acá arriba, esto es un esquema, repito, es el esquema de la función de Lyapunov que está acotada ahí. Bueno,
Lo que yo hago acá es subir a la función de la 1 con el epsilon, evaluarla en alfa 1, y después volver con alfa 2 menos 1, que es esto, este valor acá, que es el delta. Delta, o sea, por ahí si no lo siguen a todo esto, no se preocupen, después lo leen tranquilo en su casa y lo van a entender porque es intuitivo. Yo por ahí lo cuento medio rapidín. Acá tenemos el delta este. O sea, para un epsilon arbitrario, evalúo en alfa 1, hago alfa 2 a la menos 1, es decir, bajo acá, y acá tengo el delta. Sí, bueno. Y entonces ahí pongo el estado inicial, que está justo, para ponerlo en un caso complicado, en la frontera de ese delta. Es decir, que el estado inicial cumple la condición de que la distancia a omega es menor a delta. ¿Sí? Bueno, la frontera no, un poquito dentro de la frontera. Entonces, de la segunda condición de la función de Lyapunov, es decir, que b de x sea menor o igual que alfa 2 de esa distancia, se tiene esta desigualdad que aparece aquí, que se sigue del hecho de que las funciones k infinito en particular, son decrecientes, crecientes con el argumento. Entonces, tengo que b de x va a ser menor o igual que alfa 2, de esa norma, de la distancia del estado inicial, a omega va a ser menor que alfa 2 de delta, por esa misma definición que acabo de dar acá, y eso, si le aplico el alfa 2 al delta, fíjense el delta, el alfa 2 se me va con este alfa 2 a la menos 1, porque una es la inversa de la otra, y me queda alfa 1 de epsilon. ¿Sí? Lo que está diciendo este segundo puntito acá es que b de x es menor o igual, menor en realidad estricto, porque acá aparece un menor, a alfa 1 de epsilon. Voy al dibujito. Esto, bx, es menor, acá se ve claramente, o sea, se ve, quiero decir, por el hecho de que, estas dos funciones acotan a la b, ¿verdad? Acá se ve claramente que b de x es más chico, que b de este punto x es más chico que alfa 1 de epsilon, que es lo que me está diciendo este segundo. Ahora bien, de la tercera condición de la función de Lyapunov, tengo que justamente la función evaluada en el estado posterior en f de x menos la función evaluada en x es menor o igual que ese menos alfa de la distancia original. ¿Sí? Entonces, de esa condición se tiene que la secuencia, si esto ocurre para un paso, ocurre que para toda la secuencia de b evaluada en x, sí, ahora todos los y de todos los estados posteriores, ¿sí? El estado posterior, esto me habla solo del estado posterior f de x, pero yo puedo propagar el sistema. Entonces, todos los b de xy con y de 0 hasta infinito, y siendo x, bueno, solución del sistema, esto me está diciendo que es no creciente. Bueno, todo lo que acabo de decir ya lo dije, pero lo refuerzo, digamos, ¿no? El hecho de que decrezca un paso, si yo lo voy iterando, me dice que es no creciente. Entonces se tiene que para todo i mayor a 0, yo tengo esta condición. No solo que la b de x más es menor que la b de x, sino que la b de xy, es decir, para todos los sucesivos estados, va a ser menor que la b evaluada en el estado inicial. ¿Sí? Es decir, si yo avanzo con el sistema, acá tengo x, acá tengo xy, la misma definición de la función de Lyapunov me dice que yo tengo que bajar de b acá a, que es lo que estoy poniendo acá, a b de xy, bueno, acá b de xy en realidad acá no hay un solo paso, acá estoy poniendo n pasos, o i pasos, para ser más precisos. Entonces, b evaluado en xy es menor o igual, en realidad es menor estricto que b, ¿sí? Por esta condición que aparece acá de la cosa. Ahora bien, de la primera condición de la función de Lyapunov, es decir, que b está acotada ahora por debajo de alfa 1 de esta, bla, 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 evaluada en xy, o sea, lo que hago es aplicar la primera condición, pero no en x, sino en xy, que es un x posterior arbitrario, se tiene que, justamente, el alfa 1 de xy de omega es menor o igual que b de xy, que a su vez esto era menor o igual, dijimos por esta desigualdad, a b de x. De modo que, si yo ahora me saco de encima el alfa 1, fíjense el truquito, acá el tema es acá, es poner inversas y funciones de las k infinito, por eso son tan útiles las funciones k o k infinito. ¿Yo qué hago con esta desigualdad? Le aplico alfa 1, pero a la menos 1. Entonces me saco de encima esto y acá me aparece otra vez, recupero la distancia, pero de todos los estados posteriores a omega, va a ser menor o igual a alfa a la menos 1 de b de x, porque se lo puse a esta y se lo puse a esta, y sigue manteniéndose la desigualdad
por la propiedad de las funciones k infinito. Y si sigo trabajando un poquito la cosa, fíjense que b de x, ¿qué era? B de x estaba, bueno, era menor o igual que alfa 1 de epsilon, y se me van los alfa 1 y me queda epsilon, ¿sí? Y esto va a ocurrir para todo i mayor a c. Repito, es medio truculenta seguir la prueba, a lo mejor para los que la tienen clara, a lo mejor la siguen rápido, pero no se preocupen si no siguieron nada y quedaron en el primero o segundo paso, porque bueno, es natural y después lo van a ver más tranquilo y van a ver que todo cierra. Pero fíjense, yo traté de poner con rojo las partes importantes de cada paso. A lo que llegamos justamente es a que yo elegí un epsilon arbitrario, me inventé un delta que es función del epsilon, es decir, para cada epsilon puedo tener un delta, que lo calculo de esa manera, y con esa condición logré que si el x partía a una distancia menor a delta de omega, garanticé que todos los xy, la distancia de todos los xy, perdón, a omega, siempre va a estar acotada, va a ser menor o igual que ese epsilon, ¿sí? Y solo lo hice a través de las tres condiciones de la función de Lyapunov, con el detalle, si uno quiere ponerse en purista, de que fíjense que yo acá, a alfa 3, no le pedí que sea k infinito, solo le pedí que sea definida positiva. ¿Por qué? Porque para demostrar la estabilidad epsilon delta, la estabilidad sola, sin atractividad, me alcanza con eso, ¿no? Me alcanza con que alfa 3 sea solamente definida positiva, que es la prueba que, bueno, acá está puesta la prueba con cada uno de los detalles de las cosas, los pasos que fui haciendo para que después lo puedan ver más en detalle. Bien, y ahora pasamos a la parte de atractividad o convergencia, ¿sí? Hasta ahora solo mostramos formalmente la estabilidad de epsilon delta mediante una función de Lyapunov, ahora vamos a ver la atractividad. Entonces, sea x en Rnx en cualquier lugar, porque recuerdan que la atractividad tiene que ser global, y por eso también hablamos de funciones k infinito, las funciones alfa son k infinito, no k. Entonces, decía, para cualquier estado x en Rnx, de la segunda condición de la función de Lyapunov se tiene que, bueno, b de x es finita, esto significa, en realidad habría que aclarar un poquito más, para todo x finito, que no sea infinito, cuya norma no sea infinito, quiero decir, tenemos que b de x es finita. Bueno, de la primera y tercera condición, primera y tercera, es decir, cuando está acotada por abajo y el decrecimiento, se tiene que la secuencia, como ya sabemos, b de xy, es decir, la función evaluada en todos los xy posteriores, para todos los xy posteriores, con xy dada por la solución del sistema, es no creciente las b, ¿no? Las x son estados, pero las b son no crecientes y acotada por debajo por 0, ¿sí? Acotada por debajo por 0 porque es positiva la función b, ¿no? Dijimos que las funciones de Lyapunov son siempre, imagínense, esencialmente definidas positivas, ¿sí? La única forma de ser 0 es que estoy en 0. Entonces, de ese modo, b de xy y b de xy más 1, o sea, cualquier estado de x y cualquier estado posterior a ese, convergen, las dos secuencias convergen a un, digamos, b barrita positivo cuando y tiende a infinito. Esto es meramente, lo vimos es uno de los segundo, tercero slides de los preliminares matemáticos. Esto es cuando tenemos una serie positiva decreciente, tiene que converger a un valor positivo, ¿sí? No necesariamente 0 todavía, pero sí positivo. O sea, tiene que converger. Ahora bien, ¿qué pasa? Como x de y más 1 es igual a f de xy, de modo que por la tercera condición se tiene entonces que ese alfa va a tender, el alfa de la norma de xy va a tender a 0 para y tendiendo a infinito, porque la cantidad negativa, esta, menos alfa, acota por encima a esta diferencia. Me voy a permitir, para que no sea tan áspero lo que estoy diciendo, a permitir volver a esto. Fíjense que esto me acota por encima, este valor negativo me acota por encima esta diferencia, ¿no? B del x posterior menos el b del x anterior, tiene que ser esto más chico que esto, y más negativa que esto, ¿sí? Bien. Entonces, estaba en esta parte acá, entonces lo que obtengo es, perdón que me perdí, de este modo se tiene, bueno, que para todo i, entonces,
No, me perdí, estoy mal, acá. Era la tercera, pero de la otra. Decía, pues la cantidad esta negativa menos alfa de xy, de la distancia de xy a omega, acota por encima a esta diferencia, y esa cantidad va a cero, ¿sí? La cantidad esta va a cero porque esa es una función que habíamos pedido, ahora sí, que sea k infinito, ¿sí? Bien, como la norma esta, mejor dicho, la distancia de xy a omega era igual a alfa 3 a la menos, o es igual, no era, es igual, lo que estoy haciendo acá solamente es sacarme de encima el alfa 3, o mejor dicho, no sacarme de encima, poder ponerlo acá, o sea, lo pongo a la inversa y pongo la función, entonces se conserva la igualdad, y siendo que alfa 1 es una función k infinita, acá aparece explícitamente la necesidad de que alfa 3 sea una función k infinita, entonces ahora hago abstracción y me toca adentro, significa que si alfa 3 a la menos 1 es k infinito, lo que está dentro del argumento va a tener que tender a cero si la función tiende a cero, ¿sí? Entonces, eso implica que esto, la cantidad esta, hacia la distancia de xy a omega, va a tender a cero para y tendiendo a infinito, lo cual significa que el sistema converge, es decir, que el sistema me va a traer el sistema converge a omega, digamos, que omega va a ser atractivo. Eso quise decir. Bueno, después lo repasan bien a esto, por ahí no quedan claros, son medio tediosas las explicaciones esta paso por paso de la demostración. Este dibujito corresponde solamente a la parte de la estabilidad, pero la parte de la convergencia medio que se cocina todo con esto, digamos. Es decir, tenemos una serie positiva de reales positivos decrecientes. Al ser positivo decreciente tiene que converger en un valor positivo, pero ¿qué pasa? Como se colapsan unos contra otros y tenemos la función alfa 3 que es k infinito, demostramos que esa cantidad no puede ser otra cosa que cero, ¿sí? Es decir, que la distancia va a tener que tender a cero de xy a omega a medida que y va a infinito. Bien. La extensión de la teoría de Lyapunov a el caso de sistemas autónomos con restricciones de estado es como sigue, que es bastante similar. Supongamos ahora que X, de nuevo, que es el conjunto donde viven las X, el conjunto de estados, es un invariante positivo para el sistema autónomo, X más igual a f de X, que omega es un invariante cerrado que yace en el interior de X, esas son las hipótesis. Entonces, si existe una función de Lyapunov B en X, ahora ya no en Rnx como antes, para ese sistema y para ese omega, siendo alfa 3 una función k infinita, entonces omega es asintóticamente estable para esa función, pero ahora el dominio de atracción que vamos a poder garantizar para ese omega y ese sistema es X, ¿sí? El conjunto X, no todo Rnx, ¿sí? Bien. Bueno, esto es un detalle nomás que lo dejo para tipo información. Existen funciones de Lyapunov, como les había adelantado, para lo que es la estabilidad exponencial. Es decir, si yo en lugar de utilizar esas funciones alfa 2, alfa 1, alfa 2 y alfa 3 arbitrarias, que solamente me pedían que sea k infinito, utilizo funciones k infinitas pero específicas, que son estas, es decir, tengo A1, A2, A3 y sigma, todos valores positivos, constantes reales positivas, y fíjese que la función alfa 1 acá ya toma una forma concreta, es una constante positiva por la norma de x elevado a una constante positiva, ¿sí? Lo que pasa es que acá, bueno, la constante de elevación es la misma, pero tengo dos constantes distintas, A1 y A2, ¿sí? Bueno, si yo puedo acotar B por estas dos cantidades, estas son las primeras dos condiciones de Lyapunov para estas funciones particulares, y esta es la tercera para esta función particular, bueno, en ese caso, es decir, si yo esas funciones k infinito, alfa 1, alfa 2 y alfa 3 que tenía antes, ahora le doy la forma de funciones exponenciales, bueno, voy a tener como resultado una estabilidad más fuerte, que es la estabilidad exponencial, ¿sí? No lo vamos a ver demasiado en el curso, es solamente más a título informativo si se quiere. Bien, pasamos ahora, esto es un poquito más intuitivo creo, para ya ir
llegando al final de la clase. Esto es más intuitivo. Pasamos entonces ahora a los conceptos de estabilidad robusta, como les había dicho, y de estabilidad de control, ¿sí? Repito, estabilidad robusta refiere a qué cosas puedo decir yo acerca de la estabilidad cuando mi sistema está siendo perturbado, o cuando tengo incertidumbre que está ahí molestándome y que yo no la conozco, digamos. ¿Qué puedo decir de estabilidad? Bueno, eso es lo que se llama estabilidad robusta. Luego, la estabilidad de control es qué puedo yo decir de la estabilidad si cuento con un control que me ayuda a estabilizar el sistema. Pero empezamos entonces por la estabilidad robusta. En este caso vamos a estar hablando de sistemas sujetos a errores de modelado permanente o perturbaciones perdurables en general, digamos, ¿no? O lo que se llama en general incertidumbre. Es decir, los modelos que vamos a trabajar ahora son los SP, que habíamos llamado sistemas perturbados, es decir, teníamos X más igual a F de X, omega, W, perdón, donde X, bueno, el estado de siempre que pertenece a X, y W pertenece a una W mayúscula, que si ustedes recuerdan, esa W siempre era un conjunto compacto, era cerrado y acotado, porque intuitivamente ya no tiene sentido desde el vamos trabajar con perturbaciones no acotadas. Imagínense que si lo que me molesta, lo que me mueve el sistema, me lo saca de donde yo quiero, puede ser infinito, entonces yo no hay nada que pueda hacer porque no hay controles infinitos. Acá no hay controles, digamos, ¿no? Pero incluso en un sistema controlado y perturbado tampoco hay controles infinitos, entonces no tiene sentido. El W, quiero decir, imagínenselo siempre como un conjunto cerrado y acotado, un conjunto compacto, y es más, imagínenselo chiquito generalmente, porque cuanto más grande es el W, más grandes son las perturbaciones, más complicado es de trabajar el sistema. Bien, y vamos a definir, esto es importante, el espacio S de X, que lo vamos a definir para poder hacer las definiciones un poco más elegantes a continuación. Ese S de X es el espacio de soluciones del sistema que acabo de mencionar, es decir, vamos a nombrar como phi punto a todos los phi puntos, es decir, a todos los phi para todo tiempo, las soluciones para todo tiempo, si yo parto de X, por eso este X no está en negrita, para cualquier secuencia W, ¿sí? Y esto para todas las posibles realizaciones de las perturbaciones W, que W este vector es W0, 1, todos los tiempos, siempre y cuando cada una de ellas esté contenido en el conjunto que le es propio en el W, y para los tiempos discretos futuros, cuando el estado inicial siempre es el X. Esto acá es estado inicial. ¿Qué quiero decir con este S? El espacio de soluciones. Imagínense como que es un haz de soluciones. Si yo no tengo una solución que es una línea, sino que tengo un tubo, no es un tubo, un haz que se va viendo incluso, es un haz de soluciones, un conjunto de posibles soluciones, una correspondiente a cada realización de las perturbaciones. O sea que este conjunto es bastante complicadito porque estos W pueden asumir valores diferentes individualmente. Digamos, ¿no? El W1 puede ser 0, el W0 puede ser en el borde de W, etcétera, etcétera. O sea, todas las realizaciones posibles de la perturbación, bueno, todas esas me hacen como si fuera un haz, ¿sí? Un conjunto de trayectorias, imagínense como un tubo o algo así difuso. Eso es el conjunto S. ¿Y por qué depende de X? Porque yo tengo un X, y después cuando empiezo a propagar el sistema sujeto a todas las posibles perturbaciones que andan dando vuelta, tengo un haz. Ya no tengo una trayectoria, ¿sí? Creo que se entiende ese concepto. Es complicado de hacerlo en los sistemas concretos, pero por lo menos se entiende el concepto. Entonces, vamos ahora a la definición de estabilidad robusta. El conjunto cerrado e invariante robusto, ojo con eso. Ahora, acá ya medio que lo puse desde el principio y el truco está de nuevo en el principio. El conjunto al que le tengo que calcular la estabilidad robusta tiene que ser un invariante robusto, ¿sí? Lo cual ya lo vimos cuando vimos la definición de invariancia robusto, que significa que si yo estoy en ese conjunto, en cualquier punto, es una definición bastante fuerte y por ahí bastante complicada de conseguir en los sistemas que vamos a trabajar. Cuando yo estoy en el conjunto omega, ante cualquier perturbación que me pueda, realización de perturbación, el sistema va a quedar en omega, ¿sí? Eso significa la invariancia robusta y es un concepto bastante fuerte. Entonces, ya de partida, para hablar de estabilidad robusta, tengo que hablar de estabilidad robusta ¿de qué? De un invariante robusto, ¿sí? De un invariante robusto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo hablar de estabilidad robusta de un punto, de un equilibrio, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, en general digo, ¿no? ¿Por qué? Porque los puntos, si tengo una incertidumbre, una perturbación permanente, no me puedo quedar en ese punto, y ese punto no es un invariante robusto.
Tiene que tener algo de volumen ese conjunto para poder ser invariante robusto, por ejemplo, en general, ¿no? Entonces, bueno, la estabilidad robusta refiere siempre a invariantes robustos. Bueno, sea omega entonces ese invariante robusto, entonces omega es localmente estable para el sistema perturbado SP, si, bueno, de nuevo, para todo epsilon existe un delta, tal que los estados que parten de una instancia delta tienen una solución en S de X, y tiene que ser para toda solución de S de X, o sea, para decirlo de alguna manera, no la trayectoria, sino ahora todo el haz de trayectorias, cumple con que la distancia de cada una de esas trayectorias del haz a omega queda acotada por epsilon para todo I positivo, ¿sí? Dicho mal y pronto, imagínense de nuevo, en lugar de tener ahora que ese dibujito que yo les había hecho, donde la trayectoria no se alejaba, si yo salía de una instancia delta, la trayectoria no se alejaba más que epsilon, y se cumplía para todo epsilon, ahora lo tiene que cumplir el haz, no solamente la trayectoria, ¿sí? Todo el tubo que envuelve a la trayectoria, y todo ese tubo que es cada una de las realizaciones, cada una de las trayectorias que corresponden a una realización, a una forma particular de la secuencia de perturbación, ¿sí? Bien, atractividad global robusta. Vimos la estabilidad epsilon delta local robusta, ahora pasamos a la atractividad global robusta. Entonces, el conjunto invariante cerrado de invariante robusto omega es globalmente atractivo para el sistema perturbado SP si para todo X, lo que es global de Rnx, cada solución phi punto de S de X, es decir, todo el haz, cumple que va a omega, ¿sí? Es decir, que la distancia de esa trayectoria omega tiende a cero cuando I tiende a infinito, ¿sí? Cuando el tiempo va a infinito tiene que converger todo el haz al conjunto invariante robusto, y de hecho puede quedarse allí solamente porque es un invariante robusto, si no, no se podría quedar ahí. No tiene sentido la convergencia robusta a un conjunto que no sea invariante robusto, porque el haz probablemente llegue, pero después se me va a ir, porque necesito la invariancia robusta. Y bueno, y finalmente entonces la definición de estabilidad asintótica global robusta es la suma de estos dos conceptos, digamos, tener estos dos conceptos simultáneamente. Un conjunto cerrado de invariante robusto omega es globalmente asintóticamente estable para SP si es localmente estable y globalmente atractivo, ¿sí? Bien, entonces ahora para justamente ahora, recién lo que hice yo solamente es definir la estabilidad robusta. Ahora, al igual que hicimos con la estabilidad asintótica global común, vamos a proponer una función de Lyapunov para que su mera existencia me asegure que el sistema es estable. Se me dé una condición suficiente de que el sistema es estable, robusto. Entonces vamos a proponer lo que es la función de Lyapunov robusta, que no se asusten porque es bastante intuitiva la forma, es lo mismo que las otras, con una ligera diferencia acá en la tercera condición, que vamos a ver ahora, y ya vamos a ir terminando la clase porque fue bastante pesada la clase de hoy, mucha definición y cosas así. Bien, entonces, digo, una función B de Rnx en R positivo es una función de Lyapunov para el sistema perturbado, lo que quiere decir que es una función de Lyapunov robusta, para el sistema perturbado f de xw con w en w y el conjunto omega, si existen, de nuevo, funciones alfa 1 y alfa 2 k infinita y una función alfa 3 definida positiva, hasta ahí lo mismo, tales que para cualquier x en Rnx, o sea, para cualquier x probablemente, se cumplen las tres condiciones que siguen acá. Las dos primeras son exactamente las mismas que teníamos antes, no ha habido nada, porque fíjense que aparte las primeras dos condiciones de las funciones de Lyapunov no tienen en cuenta la evolución del sistema, solo me están poniendo condiciones para la función, una función sola, la función b de x, me la está acotando con este x que está acá, es este x que está acá, está bien que acá hay una norma y todo, pero no aparece, quiero decir, la evolución del sistema. La diferencia aparece acá, en la tercera condición. Recuerdan que la tercera condición me decía que la función tenía que decrecer con un decrecimiento pleno, a no ser que yo llegué a mi objetivo. Bueno, acá lo que me va a pedir es un poquito diferente. Lo que me va a pedir es que el supremo de todas las funciones, a ver,
En lugar acá, primer paso, primer punto, en lugar de poner b de f de x, w, o sea, b del x posterior menos b de x, el b de x lo pasé para acá, pero es lo mismo. Si yo acá lo paso para este lado, me queda negativo porque esto es una cantidad positiva, no cambia nada. Pero yo ahora no le voy a pedir que un decrecimiento, sino le voy a pedir que el peor decrecimiento, se ha dicho el más chico, me cumpla con esa condición. ¿Y cómo hago eso? Para ponerme a cubierto de todos los casos posibles, y le voy a pedir que el supremo, para todos los W, porque acá fíjense que voy de un paso en un paso, un sistema discreto, para todos los W minúscula perteneciendo a su conjunto W mayúscula, el supremo de todos esos valores de B, el peor de todos, tiene que ser menor o igual que B menos esa condición. ¿Sí? Lo que estoy haciendo con esto es poniéndome a cubierto en el peor caso. Es decir, yo quiero que el sistema decrezca para todos los W, para decirlo mal y pronto. ¿Sí? Y la forma matemática de ponerlo es con esto. Es decir, como dice allí el último ítem, la última desigualdad asegura que esto se va a cumplir, esta condición, que esta sí tiene la forma de la función de Lyapunov habitual, se va a cumplir para todo W minúscula contenida en su conjunto W mayúscula. ¿Sí? Y, bueno, de nuevo, acá, no sé, debería... Bueno, sí, esto introduce lo que viene. Como en el caso nominal, ¿qué pasa con esta función de Lyapunov? Su mera existencia me garantiza que el sistema es estable, robusto. Es decir, creo que esto acá... Sí, si B es una función de Lyapunov como la que acabo de definir para el sistema perturbado, bla, 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 y además, bueno, hay que pedirle que este alfa 3, es lo mismo de siempre, que este alfa 3, en lugar de ser solamente definido positivo, sea una función K infinito, entonces omega es globalmente, asintóticamente estable, robusto, es decir, para este sistema. Bien, para no cansarlos, también existe una versión KL, ¿recuerdan lo que habíamos visto con las funciones KL para hablar de la estabilidad asintótica global? Bueno, también hay una versión para el caso robusto, con el detalle de que acá a lo mejor eso lo tendrían que tener en cuenta. Yo no lo puse acá porque ya está dicho antes, pero este phi i no es una trayectoria, sino que es, como dice acá, es el phi i para todas las posibles realizaciones, para todas las posibles perturbaciones, para todas las posibles secuencias de perturbación. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con ese detallecito, pero después es la misma definición. ¿Sí? Lo que está diciendo es que esta condición no se tiene que cumplir solamente por una trayectoria, sino para todas las trayectorias que forman ese haz que yo les dije de trayectorias, una correspondiente a cada realización de la perturbación. Y bueno, ¿qué significa esto? A mí me gusta poner algún grafiquito para tratar de entenderlo visualmente o gráficamente a lo que está pasando, a lo que estamos definiendo. Y bueno, lo que me está diciendo acá es que ese decrecimiento que yo hablaba antes en la función de Lyapunov común, ahora, al ser robusta, tiene que cumplirse para todas las posibles realizaciones de W. Es decir, yo estoy acá en este punto X, este es X, el X inicial, este es el valor de B en X. Yo para todas las W, estas flechitas lo que buscan describir es todas las posibles perturbaciones, me tiran todas para no para el mismo lado, pero me tiran todas para una dirección tal que la función decrece. ¿Sí? Esto es una condición, dependiendo de cómo es la W, bastante fuerte, digamos, por ahí, ¿no? Pero bueno, esa es la definición de estabilidad robusta. Entonces, nada, lo que me está diciendo es que para todas las posibles efectos del sistema avanzando para todas las posibles perturbaciones, siempre tengo que tener ese decrecimiento que está acá. Esa condición es la que me está diciendo este supremo. ¿Sí? Está puesto más en forma elegante y más en forma matemática, pero lo que me está diciendo es eso que está allí, la estabilidad robusta. Bueno, creo que por hoy ya es suficiente, me parece ya ha sido bastante, un poquito tedioso esto, ¿no? Yo me imagino del otro lado escuchar hablar a un tipo diciendo una tras otra definiciones y cosas así, pero bueno, nada, trato de contar el cuentito lo más ameno posible, después cuando vayan haciendo las prácticas se les va a ir, supongo, aclarando la cosa. Dejamos para la próxima clase, vemos cómo nos organizamos, si vamos a ver práctica, teoría, qué sé yo qué, o teoría quizás sí un poquito más con teoría, pero lo que queda por dar entonces de esta unidad son las funciones de Lyapunov de control, es decir, lo mismo que hicimos recién para el caso de robusto, ahora lo hacemos para el lado de control, es decir, ahora tenemos el control que nos juega a favor, tenemos funciones de Lyapunov de control, bla, 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 y bueno, por ahí sigue un poco la
la cosa. Es decir, fíjense que empezamos con la estabilidad de los sistemas autónomos en general, y después ya abrimos un poquito el juego para sistemas perturbados y sistemas de control, y van a ver que este tipo de cosas las vamos a utilizar explícitamente en el diseño de controladores que vamos a ver en las unidades que siguen. Pero bueno, por hoy ya demasiado me parece, así que cortamos la clase acá. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario de algo en general. Se siguió más o menos la idea, los conceptos y las cosas, después se van a ir afirmando, supongo, cuando hagan las guías, pero ¿se entendió más o menos el espíritu de lo que quise contarles? Sí, sí, en mi parte quedó todo claro. Falta solo profundizar. Bueno, perfecto. Sí, estas cosas se vuelven lindas cuando uno las ejercita con alguna simulación, algo para entender realmente qué quieren de la vida, digamos, ¿no? Porque ahora son solo enumeraciones y cosas, y qué sé yo. Bueno, cuando se empiecen a ver la utilidad, a lo mejor ahí se materializa un poco. Martín, por allí. Sí, yo justo siempre había leído cosas de esto y tenía más idea de la parte de lo de exponencial de Lyapunov y eso, que bien. Ujú. Pero toda esa parte de las funciones K, KL, esa parte en sí no la conocía. La verdad que... Ajá, claro, eso es más general, digamos, porque a lo mejor no hace falta tanto, y hay sistemas que no te admiten tanto, y con esto ya zafás, digamos, ya tenés una estabilidad por lo menos, ¿no? Claro. Va en ese sentido, digamos. Así que puede ser útil para muchos sistemas, ¿no? Que a lo mejor no se puede la exponencial, o se complica, y sí se puede la asintótica. Bien, bueno, y después vamos a ir viendo, nada, después vamos a analizar la estabilidad de algunos sistemitas y demás, no lineales, si se puede, lineales, de todo tipo, para que vean, para que se vea la utilidad de estas cosas. Así que bueno, nada, entonces si no hay consultas al respecto, los chicos no tienen nada para decir, los profes Ale y Juan. Ale está... Ahí está. Por ahora. Perfecto, bueno. Listo, entonces, después vemos cómo seguimos, a lo mejor seguimos con teoría la clase que viene, ya vamos a ir viendo cómo nos organizamos, pero en principio entonces nos vemos el Una martes. consulta. Sí, cómo no. Ahora cuando empecemos con las simulaciones, yo tenía una consulta cuando lo programamos, los sistemas del tipo Integrate and Fire, no sé si le suena. ¿Cuál es? Perdón, no escuché. Integrate and Fire, o sea, de disparo, o sea, que cuando llega a un cierto nivel, a un cierto valor, se resetea el valor a otro nuevo. Bueno, no sé si tiene algo que ver, pero me suena a sistemas impulsivos o algo así, dentro del esquema de sistemas, son sistemas híbridos y sistemas que pueden, me parece, categorizarse como sistemas. Vos decís que se resetea y después integra solo hasta que se vuelva a resetear, digamos, ¿a eso te referís? Claro, exactamente. Bien, bueno, sí, eso algo tiene que ver, me parece, con esos sistemas híbridos, me parece, y nosotros hemos trabajado con ese tipo de sistema, a lo mejor si tiene algo que ver con eso, sí, capaz que hemos visto algo de eso. ¿Por qué preguntabas? Claro, porque, por ejemplo, los modelos más simples que modelizan las neuronas, Ajá. tiene, por ejemplo, uno de esos que es la evolución del voltaje. Entonces, como esto crece siempre, lo que hace para simular un spike, un potencial de acción, es claro. una vez que llega a un cierto valor, umbral, lo cortan y lo resetean a otro valor. Bien, bueno, nos suena muy interesante. Mirá, ahora ya se está terminando la clase y no tenemos más tiempo, pero te cuento. Nosotros en realidad esa discontinuidad o ese reseteo que vos le llamás, lo hacemos mediante el control, por eso lo llamamos control impulsivo, para simular nada, o para modelar suministro de medicamentos, por ejemplo. Así. Lo que vos estás diciendo es otra cosa, es un reseteo propio del Estado, pero entra dentro de los sistemas impulsivos, son un poquito diferentes, pero la idea es la misma, digamos, el salto, la discontinuidad, según entiendo lo que vos me decís. Ese reseteo te hace una discontinuidad, ¿verdad? Porque el Estado estaba en un punto, en un instante, y en el instante siguiente ya está en otro, digamos, ¿no? En otro lugar, ¿verdad? Claro. Sí, bien, esa es una discontinuidad de primer orden y qué sé yo, y sí, creo que encajaría en eso, y estaría bueno que nos comentes, y nada, en eso podemos hacer alguna simulación y demás, porque nosotros, repito, tenemos los sistemas híbridos y sistemas impulsivos, pero
cuando ese salto viene dado por la entrada. Pero este sistema, esta forma que voy diciendo es otra, o más general si se quiere, pero es perfectamente modelable con eso. Quizás se puedan ver algunas cosas, ¿no? Con eso. Así que nada, sentite libre de comentarnos, mandarlo algún trabajito, alguna cosa para charlarlo, y en la práctica lo podemos ver. Dale. Claro, donde se pueda ver un modelo. Creo que Claro, ella que nos sí, está sobre todo, claro, que nos expliques bien el modelo cómo es, pero yo me lo imagino, me parece que es como yo me imagino, según lo que vi, pero bueno, nos contarás, que a lo mejor nos puede pasar un modelo y lo podemos estudiar, analizar, qué sé yo. Dale. Bueno, Nos vemos, gente, que estén bien. Hasta perfecto, luego. entonces nos vemos hasta el martes. Chao, gracias. Hasta luego.